Este libro ha sido digitalizado automáticamente, puede contener errores gramaticales y saltos de línea. En la descripción del audio se dejará el vínculo a la obra original. La secta católico-liberal. Monseñor Louis Gaston de Segur. Perniciosísima pestis. La peste más perniciosa. Barcelona, tipografía católica, calle del Pino 5 Bajos. Año 1875. A los jóvenes. Permitidme, amigos míos, que dedique a vosotros el presente librito, que no es en el fondo más que un llamamiento leal a vuestra fe y a vuestro buen sentido. Voy a deciros en él cosas importantísimas que la mayor parte desconocís por completo, o tenéis por lo menos enteramente olvidadas. Sois por fortuna católicos. Y un católico, harto lo sabéis, es un hijo de la Iglesia de Jesucristo, que cree firmemente todo lo que le enseña Dios por boca del jefe de dicha Iglesia, el cual no puede equivocarse en lo que como jefe de la Iglesia, es decir oficialmente, enseña. Así que, para un católico escuchar al Papa es escuchar a Cristo, como escuchar a Cristo es escuchar a Dios. Pues bien. He aquí que a propósito de una cuestión que interesa vivamente a todo el mundo, pero muy en particular a la juventud, acaba de hablar repetidas veces el Papa, y esto oficialmente, y dirigiéndose con señalada predilección a la juventud. Esta cuestión, candente hoy día, es la que se llama el catolicismo liberal, o si mejor acomoda, el liberalismo católico, es decir, el liberalismo tal como algunos católicos lo aceptan y profesan. ¿Y qué ha dicho el Papa? Cierto que el asunto vale muy bien la pena de ser detenidamente examinado. Atended, pues, amigos míos, atended todos. Quien habla es el vicario de Dios, doctor y maestro supremo de la Iglesia. No define aún, es verdad, pero enseña y enseña oficialmente. Mas antes de presentar ante vuestros ojos los documentos pontificios a que me acabo de referir, quiero recordaros unas palabras que, aunque no tengan el mismo carácter oficial, no por esto dejan de tener grandísima importancia para todo cristiano. Refiérome a la solemne alocución dirigida por el soberano pontífice a la numerosa comisión de católicos franceses a quienes dio audiencia en el Vaticano en junio de 1874. Con motivo del 25º aniversario del pontificado de Pío IX, esta comisión acababa de presentar al Santo Padre sus felicitaciones. Monseñor Forcade, a la sazón obispo de Nevers, había leído un mensaje al cual seguían 2 millones de firmas. El Papa, después de haber devuelto a la comisión sus felicitaciones, después de haberles encarecido a 2 individuos de ella su amor a la Francia, añadió: es preciso, hijos míos, que mis palabras os manifiesten muy claramente lo que tengo en mi corazón. Lo que aflige a vuestro país y le impide merecer las bendiciones de Dios es esa confusión y mezcolanza de principios. Lo diré con su propia palabra sin disfraces ni rodeos. Lo que más me atemoriza no son por cierto esos miserables de la Comuna de París, verdaderos demonios que ha lanzado el infierno sobre la tierra. No, no es esto lo que me espanta, sino esta desdichada política, es el liberalismo católico, que es la verdadera calamidad actual. Más de 40 veces lo he dicho, y quiero todavía repetiroslo hoy por el amor que os tengo. Sí, tal política viene a ser como el juego. ¿Cómo se llama en francés? Altalena lo llamamos en italiano. Sí, eso es precisamente, un juego de balancín, que destruirá la religión. Conviene sin duda practicar la caridad, hacer todo lo posible para volver al buen sendero a los extraviados, mas no por esto es lícito participar de sus erradas opiniones. Tenemos ya por de pronto un punto averiguado. El vicario de Cristo, el doctor supremo de la fe, mira al liberalismo católico como la verdadera calamidad de nuestro siglo y muy singularmente de Francia. Y observadlo bien, amigos míos, no se trata aquí del liberalismo de jazz políticos sin religión, sino directa y únicamente de los liberales católicos, es decir, de esas buenas gentes cristianas, sensatas, que tienen fe, que fezan, confiesan y comulgan, que se ocupan en toda suerte de buenas obras. Que son, en una palabra, personas de honradez en toda la extensión de la palabra. Trátase del liberalismo que en forma de doctrina contienen tantos libros, diarios y revistas, en que colaboran escritores más o menos notables, que no debo citar aquí, pero que gozan entre nosotros reputación de ilustrados e independientes, a quienes aplaude el mundo, y admira y sigue la juventud como a maestros casi infalibles. Que ningún católico, que ninguno de vosotros, amigos míos, se haga ilusiones. Que nadie, por Dios, cierre sus ojos a la luz o aparte sus oídos de las palabras augastas del doctor de la verdad. ¿Acaso diréis no obstante, acabáis de citar una simple alocución, una arenga improvisada, sin carácter de enseñanza oficial propiamente dicha? Cierto, amigos míos, mas aparte de que estas palabras solemnes del Santo Padre tienen siempre una importancia sobre la cual no es necesario insistir, son un excelente preliminar o prólogo para otras,
palabras que en forma verdaderamente oficial y autoritativa ha dirigido repetidas veces el Santo Padre a los jóvenes católicos, que son los más especialmente amenazados por la susodicha calamidad. Oíd, pues, lo que sobre tal liberalismo ha dicho el Papa, a la juventud católica de Milán. Breve de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío IX. En 6 de marzo de 1873 alzó de nuevo la voz nuestro Santísimo Padre, y esta vez no se limitó a señalar como de pasada el peligro en una simple alocución, sino que atacó al liberalismo católico por medio de un breve formal, dirigido expresamente para este objeto, de un modo oficial y solemne. Este importantísimo breve fue dirigido al círculo de San Ambrosio de Milán, compuesto de casi toda la juventud cristiana de esta ciudad. En él insiste el Papa con nuevo vigor en sus primeros anatemas contra los católico-liberales. Vamos a reproducirlo íntegro, pues cada palabra tiene en él extraordinario valor. A nuestros queridos hijos el presidente y socios del Círculo de San Ambrosio de Milán. Queridos hijos, salud y bendición apostólica. En medio de los tiempos actuales tan dolorosos para la Iglesia es sin duda poderoso consuelo a nuestras tristezas el celo de los católicos que, viendo las persecuciones de que es objeto la religión y los peligros que amenazan a sus hermanos, se resuelven a profesar con mayor franqueza su fe, se dedican con más ardor a librar del riesgo a sus prójimos, se consagran con mayor abnegación a las obras de misericordia, y cifran su gloria principal en permanecer más y más adheridos a nos y más humildemente sumisos a las enseñanzas de esta cátedra de verdad y centro de unidad católica. Esta actitud es el signo indudable por el que se reconocen los verdaderos hijos de la Iglesia. Por ella se obtiene la fuerza poderosísima de la unión, única con que pueden ser victoriosamente contrastados el furor, la astucia y el atrevimiento de sus enemigos. Y con razón. Porque ¿quién? Atentamente considere el carácter de la guerra que se hace a la Iglesia ver claramente que todas las maquinaciones de sus enemigos se dirigen principalmente a destruir su constitución y a aflojar los lazos que unen al pueblo con los obispos y a los obispos con el vicario de Jesucristo. En cuanto a este, hanle despojado de su dominio temporal, a fin de que, sometido a una potencia extranjera, quede privado de la libertad e independencia que le son necesarias para gobernar a la familia católica. A este punto dirigen todos sus esfuerzos, a fin de que herido el pastor anden dispersas las ovejas. No obstante, y a pesar de que los hijos del siglo son más hábiles que los hijos de la luz, sus artificios y violencias tendrían menos eficacia y resultados, si entre los que llevan el nombre de católicos, gran número no les tendiese una mano amiga. Ay, sí, no faltan quienes para seguir de acuerdo con nuestros enemigos se esfuerzan en establecer una como alianza entre la luz y las tinieblas, un pacto entre la justicia y la iniquidad por medio de esas doctrinas que se llaman católico-liberales, que apoyándose en los más perniciosos principios aplauden el poder seglar cuando invade las cosas espirituales y recomiendan a los espíritus respeto, o por lo menos, tolerancia para con las leyes más injustas, como si no estuviese terminantemente escrito que nadie puede servir a dos señores. Ahora bien, los tales son más peligrosos y funestos que los enemigos declarados, pues secundan los esfuerzos de estos últimos de un modo que pasa desapercibido, y porque conteniéndose al parecer en el límite de las opiniones formalmente condenadas, se dan cierta apariencia de honradez y de doctrina intachable, halagando así a los imprudentes amigos de conciliarlo todo y engañando a las personas verdaderamente honradas, las cuales se opondrían con firmeza a un error manifiesto y declarado. De esta suerte introducen la división en los espíritus, rasgan la unidad, debilitan las fuerzas que conviene mantener siempre muy unidas para oponerlas todas al común enemigo. Podréis, sin embargo, evitar fácilmente sus emboscadas si traéis constantemente ante los ojos este aviso divino, por sus frutos los conoceréis, y si observáis que ellos muestran encono particular contra todo lo que significa obediencia pronta, entera dólar absoluta a los decretos y consejos de esta santa sede, que de ella hablan desdeñosamente llamándola corte romana, que tachan a todas horas sus actos de inoportunos e imprudentes, que aplican el apodo de ultramontanos y jesuitas a los más celosos y obedientes de entre sus hijos, y que, finalmente, postidos de orgullo, tiénense por más sabios que la Iglesia misma, a quien se ha hecho la promesa de una asistencia divina, especial y eterna. Por lo que a vosotros toca, recordad, queridos hijos, que el romano pontífice ocupa en la tierra el lugar de Dios, y que por consiguiente en todo lo que mira a la fe, a la moral y al gobierno de la Iglesia, puede decir con Jesucristo, quien conmigo no recoge, esparce. Haced, pues, consistir vuestra sabiduría en profesar obediencia absoluta y libre y constante adhesión a la silla de Pedro. Porque de esta suerte, animados de un mismo espíritu de fe, seréis perfectos en la unidad de los mismos sentimientos y de las mismas doctrinas, contribuiréis a hacer más sólida esta firme unidad que es preciso oponer a los enemigos, haréis más agradable a Dios y más útiles a nuestros prójimos las obras de caridad que traéis entre manos, y proporcionaréis indecible consuelo a nuestro corazón dolorosamente apenado por los males que afligen a la Iglesia.
Por esto nos imploramos en favor vuestro la eficacia del auxilio celestial y abundantes dones de la gracia de lo alto. Y como prenda de estas gracias y sentimientos de nuestra paternal benevolencia os enviamos, queridos hijos, del fondo de nuestro corazón la bendición apostólica. Dado en San Pedro por su santidad Pío IX el 6 de marzo de 1873. Pregunto yo ahora a todo hombre de buena fe, ¿puede hablarse con mayor claridad? ¿Y cómo es posible que tras esto se atreva un buen católico a continuar llamándose liberal? Y con todo, no basta. Algunos meses después el soberano pontífice vuelve sobre el mismo asunto y persigue en Bélgica al desdichado liberalismo, apoyado allí, forzoso es decirlo, por gran número de escritores y personajes influyentes, y aún, por eclesiásticos, y hasta por religiosos. Este segundo breve es de 8 de mayo. Del mismo año de 1873. Fue dirigido a la Federación de los Círculos Católicos de Bélgica. Vamos a reproducirlo también por entero, rogando a nuestros lectores pesen religiosamente las graves poemas del Vicario de Jesucristo. Breve de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío IX a la Federación de los Círculos Católicos de Bélgica. A nuestros queridos hijos el senador de Cannaert de Amale, presidente, y a los miembros de la Federación y de los Círculos Católicos de Bélgica. Queridos hijos, salud y bendición apostólica, cuanto es de cada día más angustiosa la situación de la Iglesia, cuanto se ve pisoteada con mayor descaro su autoridad, cuanto con más empeño se trabaja para disolver la unidad católica y apartar de nos a nuestros hijos, tanto brilla con mayor esplendor vuestra fe, religioso amor y sumisión a esta cátedra de Pedro, amados hijos míos. Que unís vuestros pensamientos, fuerzas y facultades no solo para hacer vanos dichos esfuerzos de la impiedad, sí que para mantener unidos a nos los fieles con más estrecha lazada. Y lo que en esta vuestra religiosísima tarea vemos más digno de encomio y alabanza es que, según se dice, detestáis profundamente los principios católico-liberales, esforzándoos todo lo que os es posible en arrancarlos de las inteligencias. Los que de tales principios están imbuidos, aunque hagan alarde de amor y respeto a la Iglesia y consagren en apariencia a su defensa sus talentos y trabajos, procuran al propio tiempo pervertir su espíritu y doctrina, y cada uno de ellos, según su particular inclinación, favorece al César o a los propagandistas de los falsos derechos del error, pensando que debe seguirse esta línea de conducta para quitar pretexto a discordias, conciliar el Evangelio con el progreso social y devolver a los pueblos la paz y tranquilidad, como si la luz pudiese coexistir con las tinieblas y la verdad no dejase de ser verdad desde el momento en que se la quiere privar de su inflexibilidad y rigidez esenciales. Si procuráis combatir este error insidioso y solapado, más peligroso que la enemistad manifiesta, por lo mismo que se cubre y disfraza con apariencias de celo y caridad, si os esforzáis diligentemente en apartar de él a los sencillos e incautos, arrancaréis sin duda la raíz de funestísimas discordias y habréis hecho una gran obra en favor de la unión y concordia de las almas. Cierto no tenéis necesidad de tales avisos, vosotros que con su misión tan absoluta esláis adheridos a las enseñanzas de esta cátedra apostólica que sabéis ha condenado repetidas veces las doctrinas liberales, pero el mismo deseo de que os saquéis de vuestros trabajos más pronto y abundante resultado nos ha movido a traeroslo nuevamente a la memoria. Por lo demás, seguid batallando con de estas batallas, y esforzaos cada día más en merecer bien de la Iglesia de Dios aguardando de él la prometida corona. Nos entretanto os manifestamos por vuestros servicios el mayor agradecimiento, y suplicamos a Dios conceda a nuestra sociedad nuevos incrementos y abundancia de dones celestia-les, deseando o sea como prenda eficaz de ellos la bendición apostólica que en señal de nuestra paternal benevolencia os concedemos, hijos queridos, muy amorosamente. Dado en San Pedro por su santidad Pío IX el 8 de mayo de 1873. Ya lo veis, amigos míos, en este hermoso breve, tan severo y al mismo tiempo tan paternal, el soberano pontífice felicita a los católicos fieles, es decir, a los católicos de todo Khourasán, y anatematiza de nuevo a esos otros seducidos por las preocupaciones de una educación viciada o por las falsas máximas políticas y sociales en medio de las cuales tienen la desgracia de vivir. Algunas semanas antes, el Papa había dirigido a los católicos alemanes un breve que presenta un carácter dogmático aún más explícito, si es posible, que los que debían seguirle. Este breve fue enviado a la Asociación de Católicos Alemanes con fecha de 10 de febrero de 1873, en contestación a un mensaje en que dominaba el pensamiento de que en adelante las asociaciones católicas no podían mirar con indiferencia las cuestiones sociales y políticas. El programa sometido al Papa era la defensa de la libertad y de los derechos de la Iglesia, y el triunfo de los principios católicos en la vida pública por todos los medios morales y legales, y sobre todo invocando los derechos que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos. Compréndese desde luego la importancia de la contestación. El breve en cuestión ocupa el primer lugar en esta memorable serie de advertencias y enseñanzas que debían hacer del año 1873 una especie de reprobación viva del liberalismo católico. La Asociación de Católicos Alemanes tiene su centro en Maguncia. Sus
Miembros suben a centenares de miles, y ha merecido ya los honores de la persecución por parte de Bismarck. Dice Isi ahí este breve. A nuestro amado hijo el noble Beran de Loe, presidente, y a todos los miembros de la Asociación Católica de Alemanes en Maguncia. Amadísimos hijos, salud y bendición apostólica, mientras con ánimo angustiado vemos arreciar por doquiera la persecución contra la Iglesia, sentimos grande alegría viendo que vosotros, amados hijos, lejos de abatiros y desalentaros por los asaltos del enemigo, cobráis por ellos mayor firmeza. Vosotros no cejáis ante los obstáculos que se levantan por todos lados, y por más que os haya negado su apoyo uno de los que, con mayor especialidad que los demás, hubiera debido secundar vuestra empresa, habéis fundado una asociación católica que, extendiéndose por toda la Alemania, pueda oponer a los ataques del enemigo todas vuestras fuerzas aunadas. Vuestra asociación, empero, no podría en este momento lograr su fin, que es defender la doctrina y los derechos de la Iglesia, así como el libre ejercicio de estos davetli en todo el dominio de la vida pública, si no traspasaseis el estrecho límite de las cosas santas para oponeros, por todos los medios que os da la Constitución, al predominio de la arbitrariedad y a esta multitud de leyes injustas dirigidas contra la Iglesia. En efecto, cuando se pisotean todos los derechos de la autoridad eclesiástica, cuando la libertad de ejercer el santo ministerio es comprimida, cuando se cierra la boca al sacerdocio, si el pueblo católico, fuerte con su derecho sagrado, no se levanta unánime para proteger su religión, nadie tendrá ya bastante fuerza para resistir eficazmente en el terreno de la legalidad a los adversarios de la Iglesia y para defenderla contra toda arbitrariedad. Esta situación por demás lamentable debería bastar por sí sola para desvanecer la detestable ilusión, tantas veces reprobada y condenada, de que el poder civil sea el origen de todo derecho, y que hasta la Iglesia por consiguiente debería estar sujeta a la omnipotencia del Estado. Ahora bien, no hay un solo cristiano que ignore que nuestro Señor Jesucristo, a quien fue dado todo poder en el cielo y en la tierra, transmitió este poder a su Iglesia, precisamente para que enseñase a todos los pueblos de la tierra, sin la autorización y aun a pesar de la oposición de los príncipes, y además que condenó, sin exceptuar a los reyes, a todos los que rehusasen escuchar a la Iglesia y creer sus enseñanzas. Así es que hemos sabido confesar que este pernicioso error lo defienden hoy no solamente los que están fuera de la Iglesia, sino que aún lo acepten algunos católicos. Por esto vosotros que en medio de la general perturbación sois llamados por la divina providencia a defender la Iglesia y la religión católica, viniendo así en ayuda del clero oprimido, no os excedéis de vuestra misión combatiendo bajo su dirección en la primera línea de combate, antes bien en realidad no hacéis más que prestar al clero cautivo un servicio que es para vosotros un deber filial. Y en este combate no entráis en liza solamente por vuestra libertad religiosa y por los derechos de la Iglesia, sino también por vuestra patria y por la humanidad entera, las cuales caminan fatalmente a su disolución y a su ruina desde luego que se les quita la base del amoroso divina y de la religión. Así pues, mientras damos gracias al Señor que, por medio de vosotros y de todos los fieles extendidos por la tierra, viene en auxilio de la Santa Iglesia, esposa suya, tan trabajada y combatida por todas partes, nos rogamos de todo corazón por vuestra asociación, invocamos sobre ella las mejores bendiciones del cielo y los dones más preciosas de la gracia para que no se aparte del recto camino, para que jamás niegue a la autoridad eclesiástica la obediencia que le es debida, para que no decaiga ante lo violento de la lucha, ni por lo largo de esta mengue su celo. Mientras tanto, como prenda de la gracia divina y como testimonio de nuestra paternal benevolencia, os concedemos con amor, a vosotros y a vuestra empresa, la bendición apostólica. Dado en San Pedro por su Santidad Pío IX el 10 de febrero de 1873. Aunque en este documento no suena como en los demás el nombre de liberalismo católico. Bien claramente se encuentra en él, y la doctrina liberal, aceptada por algunos católicos, condenada por la Santa Sede como un error pernicioso, no es otra cosa que el liberalismo católico. Por el momento, y antes de tocar en el fondo de la cuestión, nos basta hacer notar el carácter universal de este breve apostólico, las enseñanzas y la línea de conducta que el jefe de la Iglesia ofrece en él a los católicos alemanes, van dirigidas con igual título a los católicos de todo el mundo. Donde quiera que el liberalismo haga sentir su perniciosa influencia, los verdaderos hijos de la Iglesia no solo pueden sino que deben unirse para oponer al mal bajo todas sus formas una resistencia a toda prueba. En 9 de junio del mismo año el soberano pontífice dirige a un breve muy significativo al Comité Católico recién fundado en Orleans, contestando a un mensaje en que protestaban aquellos católicos de su fidelidad al Papa. Este nuevo documento pontificio presenta un interés del todo particular, y por esto llamo sobre su contenido toda la atención de mis jóvenes lectores. A nuestros queridos hijos, el vizconde de Morogues, presidente, y a todo el Consejo del Comité Católico de Orleans. Amado y noble hijo, salud y bendición apostólica, nos congratulamos de que también vosotros hayáis formado un comité para combatir la impiedad que pugna por derrumbar todo orden,
y vemos con alegría que os proponéis comenzar vuestras lides bajo felices auspicios pidiendo el auxilio y la bendición de esta santa sede, a la cual solamente ha sido prometida una constante victoria sobre el poder de las tinieblas. Mas aunque tengáis que hacer cara a la impiedad, ¿acaso tenéis menos que temer de este lado que de parte de un grupo amigo compuesto de hombres imbuidos en esta doctrina equívoca que, al par que rechaza las consecuencias extremas de los errores, retiene y nutre obstinadamente su primer germen, y que sin querer abrazar la verdad por completo, ni atreviéndose a repelerla del todo, se esfuerza en interpretar las enseñanzas de la Iglesia de manera que concuerden a corta diferencia con sus propios sentimientos? Pues no faltan aún hoy quienes se adhieren como forzadamente a las verdades recientemente definidas, y esto para evitar que se les acuse de cismáticos y para engañar a su propia conciencia, pero de ningún modo han depuesto ese orgullo que se levanta contra la ciencia de Dios, ni han sometido su entendimiento a la obediencia de Jesucristo. Si tales opiniones hubiesen entrado sigilosamente y dominasen en vuestro entendimiento, no debierais contar seguramente con aquella firmeza y aquella fuerza, únicas que pueden infundiros adhesión perfecta al espíritu y a las doctrinas de la cátedra de Pedro, y por esto no solamente no os hallaríais en estado de sostener útilmente la lucha que emprendéis, sino que tal vez causaríais más grave daño a la causa que queréis defender. Así pues, peneos en guardia contra ese enemigo oculto, rechazad sus peligrosas sugestiones, y apoyándoos en la piedra inmovible sentada por Jesucristo, llenos de deferencia por vuestro ilustre pastor, marchad animosos contra los enemigos de toda autoridad divina y humana. Dios sostendrá vuestras fuerzas y os dará la victoria, que nos de todo corazón nos deseamos. Mientras tanto, como prenda del favor celeste, y en testimonio de nuestra paternal benevolencia, os concedemos con amor, amados hijos, la apostólica bendición. Dado en San Pedro por su santidad Pío IX el 9 de junio de 1873. También aquí, aunque no se pronuncie el nombre, la cosa salta a la vista, y tendría curiosidad de saber de qué anteojos se serviría un joven católico veraz que no viese su partido y los jefes del mismo directamente señalados, por no decir fotografiados, en el breve de Orleans. No para aquí todo. Viendo que en Francia muy especialmente, a pesar de tan repetidos avisos, muchos católicos por otra parte honrados y piadosos, siguen mostrándose simpáticos a las opiniones y escritos liberales, el jefe de la Iglesia quiso hablarles todavía más directamente, aprovechando para esto la primera ocasión que se presentó a su vigilancia pastoral. En contestación al mensaje que el venerable obispo de Camper le envió en nombre de los individuos del círculo católico de su ciudad episcopal, nuestro Santísimo Padre Pío IX reitera, con una energía y claridad que no dejan lugar a equívocos ni subterfugios, la severa condenación tantas veces pronunciada contra los católico-liberales. Este quinto breve lleva la fecha de 28 de julio de 1873. Breve de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío IX al ilustrísimo señor obispo de Camper. Opol Papa. Venerable hermano, salud y bendición apostólica. Por lo mismo que vemos con júbilo formarse en todas partes asociaciones católicas que son indicio de la firmeza de la fe, y medio el, más a propósito para fomentarla y defenderla, recibimos con satisfacción indecible la carta de los dignos asociados que bajo tu dirección se han reunido por vez primera en esa tu ciudad episcopal. Auguramos bien de sus comienzos, viendo que en estas católicas reuniones se empieza por declarar entera y humilde sumisión a la Santa Sede y a su infalible magisterio, pues si sus individuos no se desvían de las enseñanzas de ella, sino que siguen apoyándose en la firmeza de su autoridad, con la luz y auxilio celestiales, serán sus trabajos de grandísimo provecho a nuestra santa religión. No lograrán apartarles de esta su conducta sumisa y obediente los escritos y manejos de los enemigos de la Iglesia y de esta silla de Pedro, pues precisamente contra ellos han empeñado el combate, podrían, empero, serles ocasión y resbaladizo camino de error las opiniones llamadas liberales, aceptadas por muchos católicos, por otra parte honrados y piadosos, cuya religiosidad y ascendiente podría atraer fácilmente su ánimo e inclinarlo a funestísimas ideas. Haz notar, pues, tú, venerable hermano, a los individuos de esa asociación católica, que nos, al condenar repetidas veces a los secuaces de las opiniones liberales, no pretendemos ya hablar de los enemigos descubiertos de la Iglesia, que fuera ocioso hablar de ellos, sino de los que acabamos de indicar, quienes conservando el veneno oculto de los principios católico-liberales que mamaron cuisa con la leche, y defendiéndolos bajo pretexto de que no adolecen de manifiesta perversidad y de que en nada dañan, según su juicio, a la religión, contribuyen a infundirlos en los espíritus, sembrando así en ellos el germen de esas revoluciones que traen en nuestros días perturbado al mundo. Si los asociados procuran librarse de estas astucias y dirigir todas sus fuerzas contra este encubierto enemigo, habrán merecido bien de la religión y de la patria. Y lo conseguirán si, como acordaron, no se mueven por el impulso de otra doctrina que la que directamente emana de esta cátedra de verdad. Nos auguramos a esta santa empresa un éxito feliz,
mientras como prenda de auxilio celestial y muestra de particular benevolencia enviamos de todo corazón la bendición apostólica a ti, venerable hermano, a la Asociación de Católicos y a toda tu diócesis. Dado en San Pedro por su Santidad Pío IX el 28 de julio de 1873. Esto breve y el que le precede, dirigidos ambos a los católicos franceses, tienen un sello especial que responde a la enfermedad tan bien especial de nuestros jóvenes católico-liberales, la cual consiste en hacer del liberalismo cuestión de personas más bien que de doctrinas. Nada escapa a la solicitud del guardián supremo de la fe, padre y doctor de los cristianos. Tenemos, pues, 5 breves apostólicos, 5 documentos oficiales de la Santa Sede que en menos de 6 meses persiguen, condenan, reprueban con energía creciente las doctrinas y obras del catolicismo liberal, breve del 40 de febrero a los católicos de Alemania, breve del 6 de marzo a la Juventud Católica de Italia, breve del 7 de mayo a los Cerculous Católicos de Bélgica, breve del 9 de junio al Comité Católico de Orleans, y en fin, breve del 28 de julio al Círculo Católico de Quimper, o, por mejor decirlo, a toda la Juventud Católica de Francia. En vista de estas manifestaciones solemnes y repetidas de la voluntad de la Santa Sede con motivo del grande error del siglo XIX, algunos católicos de Bélgica, llenos de fe y de valor, y resueltos a combatir sin tregua al catolicismo liberal, han fundado en Bruselas un periódico especial titulado La Cruz, con el doble objeto de hacer la guerra bajo la bandera de San Pedro a las blasfemias revolucionarias y a los errores liberales. Después de exponer sus propósitos al soberano pontífice y de poner a sus pies los 12 primeros números de su periódico, aquellos hombres de fe han tenido la dicha de recibir de su santidad un breve que continuamos aquí como coronamiento y confirmación de este conjunto verdaderamente abrumador de actas apostólicas. Leed lo que dice el Papa. Sus palabras contienen una preciosa definición del liberalismo católico, que es en expresión de su santidad la quimérica conciliación de la verdad con el error. A nuestros queridos hijos los redactores del periódico La Cruz de Bruselas. Pío IX Papa. A nuestros queridos hijos salud y apostólica bendición, justamente hacéis notar, amados hijos, que la subversión del orden religioso y político es ocasionada, alentada y difundida por la apostasía de muchos, por las transacciones hoy tan frecuentes entre la verdad y el error, y por la pusilanimidad del mayor número, que para rechazar la invasión del desorden no hay otra arma que la fuerza de la verdad, y que es de todo punto necesario buscarla allí donde Cristo constituyó la cátedra de verdad. Así, pues, aunque no hayamos podido leer vuestro periódico a causa de las muchas tareas que nos rodean. Sin embargo, consideramos como un deber nuestro alabar el propósito que en vuestra carta nos dais a conocer, y al cual hemos visto que responde plenamente vuestro periódico, a saber, dar a luz, propagar, ilustrar, infundir en las inteligencias todo lo que la Santa Sede ha enseñado contra las malas doctrinas, o contra las doctrinas cuando menos falsas y aceptadas en varias partes, señaladamente contra el liberalismo católico, que se empeña en conciliar la did con las tinieblas, la verdad con el error. Sin duda habéis emprendido una lucha tan ruda como difícil, pues estas perniciosas doctrinas, que abren el camino a todas las embestidas de la impiedad, sostiénenlas hoy con violencia todos los que se jactan de favorecer el falso progreso de la civilización, todos los que haciendo consistir la religión en actos exteriores y desprovistos de su verdadero espíritu, hablan muy alto por todas partes de paz, mientras desconocen el camino que a ella conduce, y atraen a su partido con tal procedimiento el considerable número de idea quienes aqueja el amor egoísta del reposo. Os deseamos, pues, en luchas tan graves, un socorro particularmente eficaz, a fin de que por una parte no traspaséis jamás los límites de lo verdadero y de lo justo, y por otra consigáis disipar las tinieblas que ofuscan los entendimientos. En tanto, como presagio del favor divino y como prenda de nuestro paternal benevolencia, nos os concedemos con todo afecto la apostólica bendición. Dado en San Pedro por su Santidad Pío IX el 24 de mayo de 1874. Tampoco los católicos franceses han cerrado los oídos a la voz del jefe de la Iglesia. El más intrépido adversario del catolicismo liberal ha publicado, en vista de los procedimientos del Partido Liberal y de sus más ilustres jefes, algunos trabajos que han metido mucho ruido, y habiéndolos ofrecido como un obsequio a su santidad, el Papa ha juzgado oportuno felicitar por medio de su secretario de las letras latinas al animoso defensor, de la sana doctrina contra las falsas pretensiones de los que se titulan católico libera, les, riorum qui catholici liberales dicuntur, falsas pretensiones que ya en otras muchas ocasiones han sido reprobadas por la sede apostólica. No hay, pues, la menor sombra de duda sobre los pensamientos y la voluntad expresa de la Santa Sede. El catolicismo liberal está reprobado por la Iglesia. No será, pues, lícito en conciencia ser católico liberal. No, no es ya lícito. Años atrás, mientras la presente cuestión se presentaba con cierta vaguedad, podíase concebir que hubiese ilusión sobre esto, pues el liberalismo no dejaba de ofrecer algún punto de vista brillante y seductor.
No se le veían al liberalismo más que intenciones generosas, y como en el fondo no parecía tratarse más que de la libertad de la Iglesia, pocos se ocupaban en profundizar la parte doctrinal de la cuestión, mirando únicamente su lado práctico. Mas después hízose la luz, el árbol acabó de dar todos sus frutos, la distinción quimérica entre liberales y liberalastros, es decir, entre los liberales de buena fe y los de perversas intenciones, ha sido destruida por la Santa Sede, de suerte que si hasta hoy pudieron tener alguna disculpa a los católicos que cayeron en el liberalismo, hoy, forzoso es decirlo, son de todo punto inexcusables. Ya no podrán alegar más que la ignorancia, excusa poco lisonjera para hombres que en oposición a nosotros se jactan a todas horas de ilustrados. Teológicamente hablando, es cierto que la profesión pública oculta de las doctrinas liberales y sus distintas aplicaciones prácticas, constituyen materia de pecado mortal contra la obediencia debida a las enseñanzas de la Santa Sede. No digo que se peque en este punto con pecado grave y formal, secreto es este de la conciencia que solo a Dios pertenece. Digo, sí, y esto lo tengo por indudable, que en esto hay materia de pecado mortal. Sin embargo, no hay aquí definición de fe propiamente dicha. Es cierto, el liberalismo católico no ha sido condenado aún como formal herejía, queda no obstante anatematizado, reprobado, condenado como conjunto de opiniones, perniciosísimas, falsas, tan peligrosas para la Iglesia como para la sociedad. Y francamente, ¿qué tal será el cristiano a quien todo esto no bastare? Leed otra vez los breves que acabamos de citar. Las opiniones liberales, dice el soberano pontífice, se apoyan en principios los más perniciosos, punto. Los que de tales principios están imbuidos se esfuerzan en pervertir la doctrina y el espíritu de la Iglesia. Denuncia el Papa, el veneno oculto de los principios liberales. Felicita a los católicos fieles, por su aversión a los principios católico-liberales, y repite con energía que los principios liberales, han sido muchas veces condenados por la silla apostólica, punto. Decime después de esto si queda o no condena, y si en consecuencia es o no condenable el liberalismo católico. Que se le haya condenado como herético o simplemente como opinión falsa, errónea, temeraria, ocasionada al cisma y a la herejía, o como perniciosa novedad, que importa bajo el punto de vista práctico. No solamente son pecados contra la fe los de herejía. No todo lo que es malo en materia de doctrina es ya formalmente herético, dice el gran Bossuet. Por amor a la verdad debemos alejarnos de todo lo que directa o indirectamente la ofende, y en confianza os diré, amigos míos, que no está lejos de ser hereje, quien sin tener en cuenta lo que favorece a la herejía, no evita más que aquello que condenó precisamente como herético la Iglesia. La autoridad de la Santa Sede ha confirmado recientemente con mayor eficacia este principio. En la célebre encíclica del 8 de diciembre de 1864 que sirve de prólogo al Syllabus el Papa Pío IX condena, la audacia de aquellos que no pudiendo soportar la sana doctrina pretenden que se puede sin pecado y sin daño de la fe católica negar el asentimiento y la obediencia a los juicios y decretos de la sede apostólica que miran al bien común y a los derechos y disciplina de la Iglesia, so pretexto de que no son dogmas de fe o de moral. Y es, sin duda, cosa que afecta a la fe y a la moral esa libertad sistemáticamente concedida al error y al mal, es decir la libertad liberal, o sea el liberalismo, por más que sean católicos quienes lo profesen. En el fondo el liberalismo es católico poco más o menos como el protestantismo. ¿Queréis continuar siendo liberal? Dejad de llamaros católico. El liberalismo es un retoño del protestantismo, es el hijo uno legítimo y natural del libre examen. Sí, el liberalismo católico está condenado, aunque no lo esté aún como formal herejía. Sí, hay incompatibilidad, hay oposición absoluta entre el catolicismo y el liberalismo. Y de ahora en adelante un cristiano, por poco instruido que sea, no puede en conciencia ser ni llamarse católico liberal. Pero al fin y al cabo los breves no son más que breves, decía hace poco un joven muy contagiado del liberalismo. No son bulas dogmáticas, y su contenido no es artículo de fe. No hay duda, pero es, artículo de fe revelada y definida. 4. Que, toda criatura humana está sometida de derecho divino al romano pontífice bajo pena de condenación eterna. Así pues, desde el momento en que el Papa habla como a tal y enseña oficialmente, importa poco que sea esto por medio de un breve, encíclica o bula, lo que importa únicamente es saber si entiende enseñar. En los 5 breves que has leído, el pensamiento del pontífice no admite lugar a duda, como no lo admite la intención magistral que el Papa entiende dar a su palabra. En efecto, y tal como lo hace notar el docto y esclarecido obispo de Poitiers, el pontífice romano invoca aquí nada menos que la infalibilidad de su poder doctrinal. Reclama de un modo explícito una, entera y humilde sumisión a la Santa Sede y a su infalible magisterio, y esto en el mismo instante en que va a enseñar en un sencillo breve que las opiniones liberales son errores, y errores 1000 veces reprobados, de los cuales debemos desconfiar más aunque de la misma impiedad.
Ya lo hemos dicho, después de 5 breves dogmáticos sucediéndose a tan cortos intervalos, dirigidos a la Alemania, Italia, Bélgica y Francia, exponiendo principios y dando direcciones que conciernen a todos los hijos de la Iglesia, decime francamente, ¿qué más se necesita para manifestar hasta la evidencia en el soberano doctor y pastor de la Iglesia la intención formal de enseñar, y enseñar oficialmente? Estos breves, añade el obispo de Poitiers, sale del círculo de simples cartas privadas, tanto por su destino como por su contenido. Los que los reciben no son simples individuos, sino asociaciones católicas, a las cuales es manifiesto que el jefe de la Iglesia entiende dar una dirección doctrinal. El contenido es el desarrollo y la aplicación de documentos anteriores dirigidos al episcopado. Estos breves son la condenación explícita y motivada del liberalismo religioso, y no sin una singularísima terquedad se quisiera conciliar en adelante ese sistema con la ortodoxia católica. Cierto que en ellos no se trata todavía de artículos de fe, y nadie dice que esta dirección doctrinal, por soberana e infalible que sea, coloque al liberalismo católico en el estado de herejía formal. Ya hemos procurado anteriormente hacer esta distinción y afirmar lo contrario. Hemos dicho y vamos a repetirlo, que todo cristiano, sea eclesiástico o laico, está obligado bajo pena grave a someter su juicio a la enseñanza apostólica contenida en dichos breves, y que un confesor no podría admitir a los sacramentos a los que rehusaran conceder en este punto a la enseñanza y direcciones del soberano pontífice la entera y humilde sumisión, interior y exterior, debida a la Santa Sede y a su infalible magisterio. Prosigan, si es de su gusto, liberales y semiliberales, tachándonos de exagerados, lo cual es una acusación muy cómoda y muy gastada. También entre los jansenistas era conocida y puesta en uso semejante táctica, con la cual se evita contestar seriamente y entrar en el fondo de las cuestiones. Pero sepan que lo que estamos diciendo es la verdad, y que el que choca contra la verdad, se estrella en ella. Es esta una cuestión de conciencia y de salvación. Decime, pues, ¿qué es el liberalismo católico? ¿En qué consiste? En el fondo consiste en una falsa idea de la libertad, idea protestante en mal hora aceptada por algunos católicos. Deben aquí distinguirse tres cosas que aparecen muy a menudo unidas y que son no obstante muy distintas, es a saber, un sentimiento, un partido, una doctrina. Para unos el liberalismo católico es solo cuestión de sentimiento, para otros cuestión de partido, para otros, finalmente, cuestión de doctrina o de sistema, estos son los menos. Y el sentimiento liberal. Para las mujeres y para gran parte de los jóvenes el liberalismo católico no es más que un sentimiento, un cierto instinto irreflexivo, ni más ni menos. Es el amor instintivo y legítimo, en cierto sentido, de la libertad, palabra mágica, arrebatadora, que si responde a lo mejor como a lo más malo que tenemos en nosotros, por la razón de que junta a su poder algo de vago e indeterminado, de que se aprovecha el mal tanto al menos como el bien. En efecto, teniendo la libertad por misión romper lazos, apreciamos diversamente la libertad, según que apreciamos más o menos discretamente lo que llamamos lazos. Para el católico, para el servidor de Dios, un lazo es todo lo que sujeta el cumplimiento del deber, el cumplimiento de la voluntad de Dios, mientras que para el mundano, para el hombre que vive independiente de las ideas de la fe, un lazo es todo lo que sujeta sus pasiones y sus caprichos. Esta distinción es aquí fundamental, explica cómo el nombre solo de libertad hace vibrar todos los corazones, y porque el sentimiento es tan general e irresistible. En el sentimiento liberal, que no debe pues confundirse con el sentimiento de la libertad, hay algo bueno y algo malo. Lo bueno es el horror a todo jo que suena a tiranía y despotismo, indignación legítima contra todo abuso de autoridad, contra toda presión de la conciencia. En el fondo y particularmente en los jóvenes, el catolicismo liberal apenas es otra cosa que un sentimiento de antipatía y repulsión hacia los hombres y las instituciones que sostienen con firmeza el principio de autoridad. Lo malo es el espíritu de independencia y de rebelión que con esto fermenta en sus cabezas y que les hace simpáticas, sin saber por qué, las que se llaman modernas libertades, la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de la prensa, la libertad de la tribuna, la libertad de la herejía y del error, y en general todos los principios de falso tolerantismo que la Santa Sede condenó ya en 1790 al ser proclamados, y que anatematizó de nuevo en 1830 como peligrosos delirios. Deliramentum. He aquí lo que un atento análisis descubre en el sentimiento católico liberal que trastorna hoy las cabezas a tantos jóvenes. Y a la manera que de una mezcla de buen vino y de veneno resulta un compuesto enteramente venenoso, así el sentimiento católico liberal, a pesar de lo bueno que pueda haber en él, resulta absolutamente malo y peligroso. Tal sentimiento conduce luego a una porción de incalificables excesos. Engendra la presunción, la suficiencia propia, el orgullo, socava y destruye en los corazones el respeto y amor a la autoridad de la Iglesia,
y hace que lejos de someterse a su voz, se desaten contra ella en iras y necedades tan ridículas como blasfemas. Sin embargo, no siempre debe tomarse la cosa tan por lo trágico. Al católico liberal suele hallársele delicioso y encantador cuando seriamente se le considera. Decíame un hombre de talento y de chispa que al fin y al cabo un católico liberal solía ser pura y simplemente, un atolondrado con una dosis más o menos cargada de ignorancia y de vanidad. Algo severo es el retrato, mas por desgracia bastante parecido. La semblanza es más o menos aproximada, según que en un mismo sujeto prepondera la dosis de liberalismo o la de catolicismo. Llevado a cierto extremo el sentimiento católico liberal llega casi a ser liberalismo puro, es decir, verdadero espíritu revolucionario más o menos encubierto con apariencias de religión, libertinaje de espíritu no menos funesto y detestable que el libertinaje de los sentidos. Entonces es ya caso gravísimo. Trátase de un sentimiento descaradamente anticatólico, verdadero delito contra la fe, orgullo, rebelión, licencia bajo la máscara de libertad, todo lo cual puede llevar el alma hasta horrendos precipicios. Jóvenes he conocido a quienes este sentimiento liberal acabó por apartar completamente de la verdad y que por una desdichada lógica, a pesar de hallarse dotados de celo y sólida instrucción, no han parado hasta caer en las insensateces de los librepensadores y de la demagogia. No obstante, en el mayor número prepondera el elemento católico sobre el elemento liberal, lo cual hace que, si bien algo averiados, continúen siendo buenos y honrados cristianos. Al que muera en tal estado puede se le perdone todo, mediante una temporadita más o menos larga de purgatorio. Porque, es claro, las ideas no menos que las costumbres, la inteligencia no menos que el corazón, han de ser puros y sin tilde en el paraíso. Allí es de todo punto desconocido el liberalismo. El Partido Liberal. Del sentimiento liberal ha nacido el Partido Liberal, partido político aún más que religioso, cuya manía es la libertad. Mas no entiende por libertad lo que por tal entendió siempre la Iglesia Católica, sino una libertad a la moderna, libertad racionalista que anula la autoridad, proclama la indiferencia entre la verdad y el error, y conduce fatalmente a la anarquía y por ella al despotismo. El Partido Liberal poseído de tales ideas y sentimientos trastorna todo lo que toca, y siembra la leonfusión y las divisiones en el campo católico. Tiene sus principios y siempre en contradicción con los de la Santa Sede. Tiene sus procedimientos, su política, su habilidad, y esta política y estos hábiles procedimientos están en plena contradicción con la marcha firme y segura que, con la autoridad de Dios, procura imprimir el soberano pontífice en los gobiernos y yaas pueblos. Tales hombres son en el fondo, a pesar de sus cualidades personales, verdaderos sectarios, reproduciendo en la historia contemporánea iguales rasgos o semejanzas que las que distinguieron años atrás a nuestros antiguos jansenistas y galicanos. Como ellos, muestran particular despecho contra todo lo que sea obediencia pronta, entera y absoluta a los decretos y consejos de la Santa Sede. Rara vez hablan de la sede apostólica más que para llamarla desdeñosamente, la corte de Roma. Tachan de imprudentes e inoportunos todos sus actos. Califican de ultramontanos y de jesuitas a los más celosos y obedientes de entre sus hijos. Llenos finalmente de orgullo, presumen de más sabios e ilustrados que la Iglesia misma, que tiene en su favor la promesa de una asistencia divina, especial y eterna. No soy yo quien así me expreso, es el supremo pastor y doctor de la Iglesia, a quien todos sin excepción debemos obediencia y sumisión, no solo del corazón, sino de la inteligencia. El retrato que de los sectarios del Partido Liberal nos traza su mano augusta es verdadera fotografía, al leer cada una de sus frases no hay quien pueda dejar de exclamar, cuán exacto es. Y notadlo bien, amigos míos, tales sectarios no pertenecen al número de los impíos y de los enemigos declarados de la Iglesia, no, son cristianos, a menudo cristianos muy prácticos, cuya vida privada es cuisa no solo honrada sino hasta edificante, tienen fe y desean conservarla a todo trance, son católicos. Ahí está precisamente el grave peligro para sí propios y para los demás, como lo hace notar expresamente el Santo Padre. Los que de tales principios están imbuidos hacen alarde, es verdad, de amor y respeto hacia la Iglesia y parecen consagrar a su defensa sus talentos y trabajos, sin embargo procuran al mismo tiempo pervertir su espíritu y doctrina, y cada uno según su particular inclinación favorece al César o a los propagandistas de los falsos derechos del error. Este insidioso error es muy más peligroso que una enemistad declarada, cubriéndose como se cubre con las seductoras apariencias de celo y de caridad. Así ha logrado seducir a gran número de incautos, particularmente entre los jóvenes, cuyo candor e inexperiencia les hace creer que no puede ser malo aquello en que ven algo de bueno. Ay, puede andar muy mal a la cabeza permaneciendo todavía sano el corazón. En este caso se encuentran muchos de nuestros católicos liberales, que juntan a menudo ideas muy anticatólicas a la práctica de obras de caridad y de buenas costumbres enteramente hijas del catolicismo. Esto es lo que la solicitud paternal de nuestro Santísimo Padre recuerda a los jóvenes cuando les dice que,
pueden hallar peligrosa ocasión de error en esas opiniones llamadas liberales que son aceptadas por muchos católicos, por otra parte honrados y hasta piadosos, cuya religiosidad y ascendiente podría en consecuencia atraer su espíritu e inclinarlo a opiniones perniciosísimas. En las muchas ocasiones en que nos hemos anatematizado a los sectarios de las opiniones liberales, prosigue el Santo Padre, no nos hemos dirigido ciertamente a los enemigos declarados de la Iglesia, que fuera ocioso hablar de ellos, hemos querido señalar muy especialmente a aquellos que conservando y manteniendo el veneno oculto de los principios liberales que mamaron con la leche, bajo pretexto de que no adolecen de perversidad manifiestan y perjudican, según ellos, a la religión, los inoculan en los espíritus, propagando así el germen de estas revoluciones que traen en nuestros días trastornado al mundo. He aquí la verdad sobre el Partido Católico Liberal. Para las gentes honradas, es decir, para el común de yaas cristianos es mucho más peligroso que el Partido Liberal Revolucionario. Este causa horror, aquel no, vense ya a primera vista los abismos a que conduce. En derechura el liberalismo revolucionario, mientras que el liberalismo católico, con esta envoltura de religiosidad, produce cierta ilusión en aquellos que no examinan las cosas de cerca. En uno y otro el fondo es el mismo, apenas hay distinto más que las personas, las intenciones y, para decirlo con toda claridad, la elección de los medios. Para el liberalismo católico como para el liberalismo revolucionario el arca santa vienen a serlo esas falsas libertades, esas leyes e instituciones bastardas, confusa mezcolanza de verdad y de mentira, de bien y de mal, que desde 1789 gobiernan o mejor desgobiernan a la Francia y a toda la Europa. Y no hay que hacerse ilusiones. El Partido Liberal es poderoso. Reina y gobierna ora bajo forma cesárea o militar, ora en nombre y para el interés de las clases medias, ora con el carácter de república más. Y pensar que hay cristianos sinceros, verdaderos católicos que se han dejado embozar con el manto de este liberalismo, y que aun el excelente Pelaa Cordeir lo tomó algunas veces como un adorno, o menos democrática, es decir, anárquica. En todas partes queriendo hacer nacer el orden del mismo desorden para entronizarse. Dígase lo que se quiera, sus rasgos más salientes son el personalismo egoísta bajo apariencias de abnegación y desinterés, el absolutismo socapa de moderación y de amor a la libertad, la medianía exhibiéndose como talento privilegiado, la intriga con manto de honor, y en todo un cierto horror instintivo a toda autoridad verdadera, a toda autoridad legítima, sea en el orden político, sea en orden religioso. Los jefes de partido, con todo y ser EITIAE son maestros en la intriga y ofrecen en su conducta una extraña mezcla de doblez y sinceridad. Muérense por el favor, por las condecoraciones, por los empleos lucrativos, para alcanzarlos adúlanse mutuamente, alábanse unos a otros sin pudor en sus revistas y diarios, se les ha llamado con gran justicia, sociedad de elogios mutuos. No se comprende qué papel juega su conciencia en medio de todo esto, pues a pesar de todo quieren pasar por católicos y por buenos católicos. Partido Liberal ha venido a ser el PEU por donde durante un siglo han sido conducidos los pueblos cristianos a las revoluciones, es decir, a esos públicos atentados tan desastrosos, para la religión. Mina la autoridad de la Iglesia y haya medio de alistar en sus filas no solo a buenos cristianos sino hasta a eclesiásticos, colocados algunos en elevada jerarquía. Que los tales jefes del Partido Católico Liberal obren de buena o de mala fe, es lo cierto que comprometen gravísimamente su conciencia y causan males que por largo tiempo tendremos que deplorar. La doctrina liberal. Hase dicho frecuentemente y con gran razón, las doctrinas hacen los hombres. Las doctrinas, o por mejor decir, las opiniones liberales son el alma del Partido Liberal y el oculta sostén del sentimiento liberal. ¿En qué consisten? Difícil exprenien con exactitud, pues los católico-liberales rara vez se aventuran a formular de un modo concreto sus principios. El partido tiene jefes más bien que doctores. 20. 2 veces el liberalismo católico ensayó en Francia formular su doctrina, y ambas fue inmediatamente condenada esta por la Santa Sede. Salió primero un trabajo corto, pero serio, de un profesor de teología, sincero y leal en medio de sus errores, pues en cuanto le fueron advertidos se retractó de su obra. Siguióle otro escrito colectivo y anónimo, redactado por 4 primeros espadas del Partido Católico Liberal, cuyos nombres son conocidos, y en el cual está compendiada y defendida la doctrina de la secta. He aquí de qué modo puede formularse el sistema, teniendo en cuenta lo difícil que es determinar exactamente las formas de ese proteo que varía de punto de vista a cada instante. Por de pronto la doctrina católico-liberal es sistema general de falsa libertad y de falsa caridad que en religión como en política tiende a debilitar el rigorismo de la verdad y de los sanos principios, reemplazándolos por algo más blando y descolorido y sentimental, todo esto no por espíritu de impiedad, sino para alcanzar, según dicen, en favor de la Iglesia, de la fe, de la verdad y del derecho las simpatías de sus adversarios.
Importanle poco los principios más ciertos cuando tales principios se hallan en oposición con la opinión pública, es decir, con las públicas preocupaciones. Su tendencia es subordinar el derecho al hecho consumado. Dejas cuestiones de principios hace al momento cuestiones de personas, sacrificando y sistemáticamente la verdad y el derecho a una simple cuestión de sentimiento personal, de habilidad o de interés. Hasta tal punto se preocupan de eso ya católico-liberales que llegan a perder de vista los principios que deben ser la base de todo. De allí se sigue que, aun amando sinceramente el bien, llegan a perder todo horror al mal, a la herejía, y a los atentados políticos. Todo su afán es hacer concesiones a los malvados pobres ilusos, y jactándose de atraerlos a su campo, son ellos quienes se dejan caer miserablemente en las acechanzas del enemigo. El sistema católico-liberal, que no es en el fondo más que la doctrina revolucionaria del 89, sienta por principio y como cosa, sino absolutamente a lo menos relativamente, muy buena la separación de la Iglesia y del Estado, que no es más que la independencia absoluta de la sociedad civil frente a frente de la ley divina, de la religión revelada y de la Santa Iglesia. Nuestro Señor dio su misión al Papa y a los obispos diciéndoles, enseñad de todos los pueblos a observar mis preceptos. Yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Los católico-liberales restringen el sentido de esta misión a la enseñanza individual de cada cristiano, negando al soberano pontífice y al episcopado el derecho de enseñar lo mismo a los gobernantes que a los gobernados y de velar para que reine Cristo sin traba alguna en las instituciones públicas, en las leyes y en la marcha genera, de las sociedades. Finalmente, la doctrina católico-liberal desconoce y adultera profundamente las relaciones mutuas de la autoridad y la libertad, tales como Dios las ha establecido y la Iglesia está encargada de mantener intactas. Es una alteración profunda de la doctrina católica sobre la libertad en perjuicio de la autoridad, y por esto se llama liberalismo. Según la Iglesia, la autoridad es el poder activo establecido por Dios para hacer respetar y ejecutar la ley. Según el catolicismo liberal, la autoridad es el poder pasivo que debe amparar con igual protección a la fe y a la herejía, a la verdad y al error, al bien y al mal, de suerte que con tal que no resulte perturbado el orden material no le toca a él tomar partido a favor de Dios contra Satanás. Según la Iglesia, la libertad es el poder otorgado a todos y a cada uno de seguir sin trabas la voluntad de Dios y cumplir sus deberes. Según el catolicismo liberal, la libertad es la facultad concedida a todos y a cada uno de obrar el mal o el bien con tal que no perturbe el orden público. Para Dios y su Iglesia la autoridad es el poder que protege al bien, y hace que reine entre los hombres. Para el demonio y la revolución la autoridad es el poder que protege al mal y favorece su reinado. Para los católico-liberales la autoridad es el poder indiferente al bien o al mal, que a todos protege igualmente. Y asimismo, para la Iglesia la libertad es la facultad de obrar el bien sin trabas, para la revolución es la facultad de obrar el mal sin trabas, para el catolicismo liberal es la facultad de obrar indiferentemente el bien o el mal. Ahora bien, según la doctrina católica como según el sistema liberal, por esta doble noción de la autoridad y de la libertad debe regirse todo, religión, orden social y político, legislación, jurisprudencia, educación y familia. En consecuencia, una equivocación sobre esta materia trasciende a todo, y por esto la doctrina católico-liberal es un error gravísimo y de consecuencias prácticas incalculables falsifica la noción esencial de la autoridad y de la libertad, sobre la cual, como sobre su base, descansan el orden religioso, el orden civil, y hasta el orden doméstico. Contiene en su seno los elementos de una inmensa herejía, y por lo mismo todo induce a creer que la Santa Sede o el Concilio Ecuménico no tardarán en lanzar su anatema definitivo sobre un error que eso hace sordo a todas las advertencias y que tiende a ayudar poderosamente a la revolución, propiamente dicha en su hora de universal destrucción. Es, pues, la doctrina católico-liberal una falsificación sistemática de la verdad, de la fe y del derecho, es una falsificación de las relaciones de la Iglesia con las sociedades civiles, una negación, más o menos desembozada del derecho conferido por Dios a la Iglesia de dirigir espiritualmente los gobiernos y las sociedades y de influir en las leyes e instituciones públicas, es finalmente una adulteración sistemática de la doctrina de la Iglesia sobre y autoridad y la libertad. Extrañaréis después de esto, amigos míos, que el jefe de la Iglesia llore y gima y se indigne a la vista de estos católicos falsificados, que, a sabiendas o sin saberlo, son causa de tantos males. ¡Ay!, exclama, no faltan quienes para seguir de acuerdo con nuestros enemigos se esfuerzan en establecer una comio-alianza entre la luz y las tinieblas, un acuerdo o transacción entre la justicia y la iniquidad, por medio de las doctrinas que se llaman catótico-liberales, que, apoyándose en los más perniciosos principios, aplauden al poder seglar cuando invade las cosas espirituales y recomiendan respeto o por lo menos tolerancia para con las leyes más injustas, como si no estuviese
terminantemente escrito que ninguno puede servir a dos señores. Para esto, añade el soberano pontífice, son los tales mucho, más peligrosos y funestos que los enemigos declarados, pues secundan los esfuerzos de estos sin que a primera vista se note, y no traspasando al parecer el límite de las opiniones formalmente condenadas, se dan cierta apariencia de honradez y de ortodoxia sin tacha, halagando así a los imprudentes amigos de conciliarlo todo, y engañando a los hombres de bien que sabrían oponerse con firmeza a todo error manifiesto o declarado. Así introducen la división en los espíritus, despedazan la unidad y debilitan las fuerzas que hoy conviene tener tan unidas para volverlas todas contra el común enemigo. Inclínanse a favorecer al César o a los propagandistas de los falsos derechos del error, imaginando que es preciso seguir esta conducta para quitar pretexto a disensiones, para conciliar el Evangelio con el actual progreso social, y para restablecer el orden y la tranquilidad, como si la luz pudiese coexistir con las tinieblas y como si la verdad no dejase de ser verdad desde que se tuerce su genuina significación y se la despoja de la as y rigidez inherentes a su naturaleza. Estas palabras del vicario de Dios debieran quedar eternamente grabadas en el corazón de todos nuestros hermanos católicos y resonar continuamente en nuestros seminarios mayores y menores, y en todos nuestros círculos y sociedades. No entiendo cómo un cristiano que las conozca y comprenda puede llamarse católico liberal o siquiera dejar de sentir hacia tal secta el mayor horror. Tal es la respuesta, que por necesidad ha debido ser muy compleja, a aquellas preguntas en apariencia tan sencillas, ¿qué es el liberalismo católico? ¿Qué es el catolicismo liberal? Es un sentimiento falso y peligroso, es un partido numeroso, aétivo, travieso, que de hecho está conspirando contra la sociedad y la Iglesia, sirviendo sin querer a la terrible causa de la revolución, es una doctrina errónea, perniciosa, preñada de herejías y revoluciones. Y un católico liberal es un hombre que en mayor o menor grado participa de este sentimiento, de este partido o de esta doctrina, y que por lo tanto está más cerca del precipicio cuanto es más liberal, o más cerca, de la verdad cuanto es más católico. El catolicismo liberal es o ahí en catofticismo más o menos mecelado de liberalismo y de ideas protestantes y revolucionarias. El liberalismo católico es la herejía y la revolución algo moderadas en sus formas y procedimientos, y que a favor del hermoso nombre de catolicismo procuran insinuarse en el seno de la Iglesia, es el lobo paseándose a su sabor por en medio del redil, gracias a su disfraz de oveja. Nos admiraremos de que el pastor que le conoce descargue sobre él tan repetidos golpes y truene contra él con tales gritos de alarma. Pero yo soy liberal únicamente. En política, punto. ¿Y en qué querríais, pues, serlo? ¿Acaso en religión? Los liberales en religión en los protestantes. Sois católico en religión y liberal en política, esto. Es precisamente lo que se llama ser católico liberal. Un católico-liberal. Es un católico que no lo es en todo, y que en las cuestiones políticas o sociales se sustraga a las enseñanzas y ajas direcciones superiores de la Iglesia, para seguir sus propias ideas, es decir, sus falsas ideas, porque existe verdad. Counitra Dios y su Iglesia. Habiendo la Iglesia recibido de Dios, conforme hemos dicho, la misión y la orden de enseñar a todos los hombres sin excepción a cumplir en todas las cosas la voluntad divina, los soberanos, los hombres, de Estado, los diputados, los gobiernos, los magistradas, y en general todos aquellos que dirigen a con acento logio de la antigüedad de las doctrinas y de lo nuevo de su espíritu. Solo el catolicismo liberal puede dar cima a la grande obra de reforma y de reconstrucción en el seno de los países en que ha nacido. El Evangelio puto, así llaman los protestantes a su Biblia libremente interpretada, llevado a estas masas católicas por manos protestantes, les será siempre sospechoso. El catolicismo liberal fien afortunadamente mejor acogida, y logrará penetrar en su día sin dificultad ni embarazo en el corazón mismo del campo católico. La Iglesia Libre, Diario Protestante de Niza, enero de 1874. Después de esto, seguid siendo católico liberal si os sentís con valor para tanto, demás tienen el deber y deber estrecho de sujetar sus pensamientos, y su voluntad, a las enseñanzas de la Iglesia en el ejercicio de su autoridad. De otra suerte, dejan de ser católicos, a lo menos por un jado. 4. No siendo la política otra cosa que el gobierno de las sociedades y la dirección práctica de los asuntos públicos, es evidente que debe ser ante todo católica, es decir, conforme a las leyes de Dios y a la enseñanza de la Iglesia. Y es asimismo evidente que el primer deber de un católico, que en cualquier concepto se ocupa de política, es ser católico, en esta, como en las demás, cosas. Frente a frente, deja soberana, voluntad de Dios, sería por casualidad permitido permanecer indiferente. La luz católica todo lo ilumina, penetra por todo como la luz del sol, y así como únicamente la luz del sol hace el día, del mismo modo tan solo la llaz de la fe,
o en otros términos, la enseñanza de la Santa Sede, es capaz de sacar al mundo de las tinieblas, no solamente en lo que concierne directamente a la religión, sino también en lo que toca al gobierno de los pueblos, la dirección de las sociedades, los derechos y los deberes de cada uno y de todos, la educación de la juventud, en una palabra, todas las cuestiones que interesan directa o indirectamente al orden moral y al reinado de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. He aquí por qué en conciencia no se puede ser liberal en política, he aquí por qué la distinción, en apariencia ingeniosa, de católico en religión y liberal en política, en el fondo no es más que una quimera, y he aquí finalmente por, diviene pesar del catolicio. De este liberalismo, el liberalismo de este catolicismo es, como tú ha dicho y repetido el Papa, una peste muy perniciosa. A pesar de todo, no se ve de presta en eso de mezclar a cada paso la religión con la política. Los sacerdotes verdaderamente íconos se ocupan de política. Los sacerdotes, dies dita prudentes y como los católicos verdaderamente católicos, mezclan la religión en todo, no para barajarlo todo, sino para hacer reinar perpetuamente a Dios en todos lugares. La prudencia consiste en hacer lo que se debe y en dejar de hacer lo que no se debe, y la prudencia liberal, que cree que se compromete a Dios en el hecho de hacerlo conocer, amar y servir, se opone diametralmente a la verdadera prudencia, a la prudencia de la Iglesia, a la aprocencia de Jesucristo y de su vicario. Leed otra vez el breve dirigido a los católicos alemanes. Frente a frente de su temible y astuto enemigo, la prudencia les es tan necesaria como el valor. Pues bien, ved cómo entiende las cosas el soberano pontífice, ahí tenéis las reglas prácticas que da a los católicos en oposición a los sensatos de la prudencia liberal. El moderno liberalismo, aceptado por algunos católicos, pretende que la religión no debe salir de la sacristía, ni traspasar los límites de la piedad privada. El Papa declara que los católicos no pueden defender eficazmente sus derechos y libertades sino tomando una parte activa en todos los negocios públicos a fin de hacer prevalecer por todas partes los principios y la influencia saludables de la Iglesia, en el dominio de la vida pública lo mismo que en el de la privada. El cristiano y el ciudadano no donon formar más que uno solo. El liberalismo se dirige siempre a boina los derechos de la Iglesia a los del Estado, como medida de prudencia y de elevado criterio. El Papa proclama una vez más que el derecho de la Iglesia es un derecho absolutamente soberano, un derecho divino, que a nada y a nadie está subordinado aquí en la tierra, y deplora también la aberración de ciertos católicos, los católico-liberales, que creen poder hacer a este respecto concesiones al poder seglar. En todo lo que directa o indirectamente se refiera al reino de Dios en la tierra, toda criatura humana está sometida a la Iglesia, emperadores, reyes, príncipes, gobiernos, asambleas, ministros, diputados, magistrados, gobernadores, alcaldes, etc., y no solo como personas privadas, sino también y sobre todo como funcionarios, como personas públicas. El liberalismo pretende que las asociaciones católicas son peligrosas y que, lejos de ser útiles a la religión, la comprometen. El Papa, al contrario, bendice y anima a dichas asociaciones, y declara que a la coalición de los hijos de las tinieblas es necesario oponer la asociación de los hijos de la luz. El liberalismo pretende que a solo el clero incumbe defender la doctrina, los derechos y las libertades de la Iglesia. El Papa, repitiendo las enseñanzas de su encíclica de 1853 a los obispos de Francia, declara que el pueblo católico puede y debe levantarse, como un solo hombre para reivindicar, por todos los medios legítimos, los derechos sagrados de la Iglesia y de sus ministros, cuando solamente el pueblo católico es bastante senta a resistir a IA universal. El liberalismo pretende a veces que los seglares no tienen la misión de defender la religión. El Papa enseña que al defender la doctrina y los derechos de la Iglesia, lejos de excederse en su misión, cumplen los seglares, con un deber filial, desde el momento que combaten bajo la dirección del clero. Y por clero no debe entenderse este o el otro obispo, tales o cuales sacerdotes, sino el Papa y el episcopado, dos obispos, que obedecen al Papa, y los sacerdotes que obedecen al Papa y a los obispos. Y estas son las reglas de la verdadera prudencia, las reglas de la verdadera y legítima habilidad. Fuera de esto, solo quedan las ilusiones de la política humana. Y no podremos atenernos a la célebre fórmula admitida ya como axioma, la Iglesia libre en el hado libre. 1. Es otra de las brillantes tonterías de que tan pródigo como ansioso se muestra el liberalismo. Examinémosla de cerca, y veamos qué es lo que encierra este lema, al panepentanis y ecio días tacantes rescou. Elea Iglesia libre en el Estado libre. Veamos por de pronto qué se entiende por Estado libre, a fin de conocer o siquiera de NN que po, diar a ser la
Iglesia libre. Ante todo que, debemos, entender, por Estado. El Estado, soy yo, responde el César. Soy yo, responde la buroeracia, sea cual sea, imperial, real, constitucional o republicana. Soy yo, clama bramando el pueblo soberano. Soy yo, replica cada uno de los individuos cuya agregación constituye la famosa soberanía nacional. He aquí el Estado que quaíat se libre. Os va pareciendo tan sencilla, tan inofensiva y mn como araitz la susodicha fórmula. El Estado libre, et que di de libertad, es esa que la patriotería liberal quiere reivindicar para el Estado. Será libre el Estado, os dirán, cuando UDE le recuerde la obligación y por tanto el deber de estar sujeto a la Iglesia, de ceder a la autoridad de la Iglesia, de obedecer a la Iglesia, de escuchar, de aprender, de acomodarse a los consejos de la Iglesia. En una palabra, será libre el Estado cuando la Iglesia, que es su madre, consienta en la completa emancipación de su hijo, permitiendo que desconozca y desprecie todos los deberes de respeto, de sumisión y de obediencia que le ligan a ella. 1. Y esto es pura y simplemente la sociedad sin Dios, la autoridad sin Dios. Más claro, es la omnipotencia pagana del Estado, es el despotismo sin freno. Hermosa parepaoativa en verdad. El Estado libre. Al es cierto, el pobre Estado se encuentra por todos lados embarazado con la ley de Dios, se encuentra a cada paso con la Iglesia. Como Dios mismo a quien ella representa sobre la tierra. La Iglesia, es decir, la autoridad divina, rodea y abraza por todas partes al Estado, o sea, a la autoridad humana. Corrigiendo vicios, fomentando virtudes, inculcando a los pueblos el respeto a la ley y la obediencia a lo que justamente ordena, la Iglesia colma al Estado de inapreciables beneficios. Y en cambio de ellos quisieran los católico-liberales que el Estado dijese a la Iglesia, soy libre, no consiento yugo alguno, ni el de tus leyes, ni el de tu autoridad, ni el de tus enseñanzas, ni el de tu influencia, me gobernaré en adelante según mi voluntad y, no según tu dictamen, por mis principios, y no por los tuyos. De modo que según el liberalismo católico solo vendrá a ser libre el Estado en la Iglesia, cuando en realidad dicho Estado se constituya absolutamente fuera de la Iglesia. Empieza a columbrarse espantosamente lo que hay en el fondo de aquella inofensiva fórmula. Vamos ahora a considerar lo de la Iglesia libre. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es el Papa, es el obispo, es el sacerdote, es el fiel, es el conjunto de fieles. La Iglesia libre. ¿Y qué libertad es la que prometen a la Iglesia libre nuestros católico-liberales? Al Papa la libertad de componerse como pueda para sacar a salvo sus derechos espirituales y temporales, siempre bajo condición de respetar profundamente todos los caprichos del Estado libre, siempre que al Estado libre se le antoje llamar a tales caprichos, ley, derecho, institución, aspiración pública, etc. Bajo esta misma condición podrá el Papa enviar o no enviar bulas, definir o no definir dogmas, lance o dejar de lanzar excomuniones, y el Estado libre, prometer a no ocuparse para nada de aquellas bulas, dogmas o excomuniones, ni tenerlas en cuenta, ni procurarse las respete, ni impedirse las desprecie públicamente, y si ahí será libre el Papa. Al obispo prométele el Estado libre la libertad de predicar el Evangelio, pero tal como el Estado lo entiende, la libertad de escribir piadosas exhortaciones, girar la visita pastoral, administrar la confirmación, consagrar y mantener su clero, alzar iglesias, etc., todo a expensae del obispo, por supuesto, pero siempre con una condición, la de que no perturbe las conciencias. El Estado libre se guardará, como de un ultraje a la libertad de la Iglesia, de prestar en modo alguno su eficaz cooperación, al ministerio pastoral y a la predicación de la verdad en menos palabras. Para dejarle enteramente libre procurará no darle un céntimo, ni guardarle consideración alguna. Si ahí serán libres los obispos. Al cura le promete el Estado libre, la libertad de celebrar su misa, rezar sus horas, bautizar, confesar, comulgar, bendecir matrimonios, consolar moribundos y dar sepultura a todo ciudadano que no quiera. Entierro civil. Vivirá como pueda, procurando que su autoridad e influencia no se sobrepongan en lo más mínimo a la del alcalde, ni a la del maestro de escuela, que son los funcionarios del Estado libre. En nada embarazará el Estado las funciones del párroco, en tanto que el párroco no se extralimite de su esfera espiritual. Pero, cuidado, que solo al Estado toca decidir cuando haya tales extralimitaciones. A cada fiel en particular y al pueblo fiel. En Seneni les promete el Estado libre todas las libertades correlativas a las del Papa, del obispo y del sacerdote. Será libre de creer o dejar de creer al Papa, de temer o despreciar sus amenazas. Podrá obedecer a su prelado o reírse de él,
con tal que guarde todas las consideraciones al gobernador civil, podrá dar su dinero para la construcción de iglesias y de escuelas, podrá orar, confesarse, asistir a él a misa, comulgar, hacer bendecir cinco u sepultura, procurando en todo no herir las delicadísimas susceptibilidades del Estado si Dios o del Estado libre, que en él fondo son una misma cosa. Y al revés, cada ciudadano del Estado libre lo será perfectamente de negar a Dios pública o privadamente, en libros y en periódicos, en clubs y en escuelas, en todas partes, pudiendo blasfemar de Cristo, de su madre y de sus santos, de su iglesia, de su vicario, de sus sacramentos, de sus leyes, de sus instituciones. Y si ahí será libre el fiel en el Estado libre, así será libre la iglesia. ¿No os parece encantador el programa? ¿No veis ya tan hermosa y caballeresca aquella famosa divisa? No os haré yo, ahora la injuria de preguntaros si la halláis católica y cristiana. Solo os diré que ella es la que nos propone como su bello ideal de perfección en su ceguedad y atolondramiento el liberalismo católico. Empero no está aquí todo. ¿Qué quiere decir, iglesia libre dentro o en el Estado libre? ¿Está por ventura la iglesia católica en o dentro el Estado? La iglesia es universal, abraza el universo. Bajo todos los pueblos, todos los estados, así como todos los siglos. El Estado, al revés, está necesariamente circunscrito a ciertos límites convencionales, llámase Francia, España, Prusia o Inglaterra, etc. Para todos ellos hay una sola iglesia. Como hay un solo Dios, los estados son innumerables, y verían cada día, y pasan y desaparecen. No puede, pues, la iglesia colocarse en o dentro el Estado, como el todo no puede encerrarse en o dentro su parte. El Estado es más bien quien vive dentro la iglesia. ¿Qué sentido tiene, pues, entonces la célebre fórmula católico-liberal? Aguardad. El Estado libre se quitará a sí propio la máscara, y nos revelará con terrible claridad cuál sea en el fondo su verdadero pensamiento. Bastante tiempo, dice, ha vivido el Estado dentro de la Iglesia, desde 4789 quedó aquel emancipado, y en adelante de grado o por fuerza será la Iglesia quien tendrá que resignarse a formar parte del Estado. Hará lo que quiera, pero el Estado cuidará de ponerle límites y freno como tutor suyo y centinela de vista. Las leyes del Estado, los principios del Estado, las instituciones del Estado, los caprichos del Estado formarán como un estrecho cinturón de hierro, dentro del cual podrá moverse con toda libertad la Iglesia. Y si ella se empeña en chocar con él, infeliz, quedará aplastada. Después de todo esto, juzgad por vosotros mismos, amigos míos, juzgue vuestro buen sentido, vuestra buena fe, y dígase cada cual, puesta la mano sobre el corazón, a qué se reducen las aspiraciones católico-liberales cuando se las examina seriamente. Ya lo veis, no se trata más que de libertades, libertad para la Iglesia, libertad para el Estado, pero al fin y al cabo ¿en qué paran estas hermosas ilusiones? En afrentosa esclavitud para la Iglesia, y por consiguiente en feroz persecución, puesto que ella ha de resistir y no puede sacrificar los derechos que de Dios ha recibido. De esta suerte el Estado libre ha de ser por precisión el enemigo mortal de la Iglesia. He aquí la verdad de esta fórmula capciosa que ha seducido a tan gran número de talentos distinguidos y de corazones generosos. Engañados por el liberalismo, véseles como obligados a proclamar lo contrario de lo que aman en su corazón. De tan mala madera debe construirse el arca que según ellos debe salvar infaliblemente al mundo moderno. Pobres católico-liberales. Son ellos los que han prestado a los enemigos de la fe las armas más pérfidas, las armas con que hoy día nos vemos atacados en todas partes. En Italia, en Roma, en España, en Ginebra, en Berna, en Prusia no se pretende otra cosa que la realización de la fórmula católico-liberal, la Iglesia libre en el Estado libre. Después de haber empleado para ello los llamados medios morales, se ha acabado por oprimirnos con la fuerza brutal. Y esto no ha llegado todavía a abrir los ojos a nuestros católico-liberales. No seáis tan cortos de vista, amigos míos, que dejéis de ver en estas hermosas fórmulas al diablo escondido, para atraer y hacer de su bando a los incautos. El Estado no será libre, se entiende, con la verdadera libertad, hasta que sea el primer esclavo de la ley de Dios tal como enseña y propone la Santa-Iglesia. Sosteniendo lo contrario, se muestran los católico-liberales bien dignos de compasión. Replicará alguno, pero yo no soy del número de los liberales a quienes condena el Santo Padre. A decir verdad, no acabo de comprender a dónde se dirige, y por mi parte no conozco esa clase de católico-liberales. Todos lo que conozco, y a quienes se ha dado en llamar liberales, son personas de perfecto juicio, que permanecen únicamente en el terreno de la política, en que la religión nada tiene que hacer, y se limitan a reclamar para su país las libertades públicas, sin las cuales están íntimamente convencidos de que no pueden hacer para la Iglesia verdadera libertad.
En todo esto no hay más que ilusiones y hermosas palabras. Si sois católico, y por añadidura liberal, sois católico liberal, y siendo católico liberal, pertenecéis al número de esos católico liberales condenados por el jefe de la Iglesia, el cual ha dicho expresamente y repetidas veces que es de vosotros de quienes habla, de vosotros, católico liberales piadosos, y no de los liberales impios. Volved a leer los breves. ¿Que no comprendéis a qué se dirige el Papa? ¿Cómo es que le entiende todo el mundo menos vosotros? ¿Que no conocéis esta clase de católico liberales cuyos actos y doctrinas no cesa el Papa de reprobar? Pues cómo no hay nadie que deje de conocerlos. Católicos y protestantes, buenos y malos, todo el mundo señala inmediatamente con el dedo las personas, los periódicos, los folletos, etc. Los católico. ¿Liberales de qué? Hablan los breves son precisamente esos católico liberales que pretenden no ser ellos de quienes se trata, esos que hasta hace poco estaban orgullosos con tal apodo, y que seguían a los jefes eclesiásticos y políticos que todos sabemos. Dígase lo que se quiera, no hay dos clases de católico liberales, no hay más que una, y esta, mala. Ahora comienzan a repudiar el nombre de liberales. Esto es ya algo, es el sentido católica que comienza a dominar al contrasentido liberal. Pero no. Se trata solamente del nombre, sino que es el fondo sobre todo lo que debe abandonarse, el fondo, es decir, las ideas falsas, el virus escondido de los principios liberales, el germen de los errores que aquellos conservan y alimentan porfiadamente, y que no es otra cosa que esa falsificación, esa adulteración anticatólica de la noción de la libertad y de la noción de la autoridad, como hemos recordado más arriba. Lo que debe echarse a un lado es esa manera toda humana, antisobrenatural y anticatólica de juzgar las doctrinas, las personas y las cosas. Es el espíritu de partido, es la terquedad, es en una palabra todo lo que hemos señalado en esta obrita. Dicemse, razonables, por aposición a nosotros, católicos a secas, que somos siempre, y el Papa en primera fila, exagerados, ultramontanos, que perdemos la Iglesia y el país. Razonables. Racionalistas, debieran decir. La verdadera razón es inseparable de la verdadera fe, de la verdadera fidelidad católica. Los católicos liberales no tienen a su disposición sino la prudencia humana, y por este motivo echan a perder todas las nenas cauas, si hay religiosas como políticas. Como ya hemos dicho, o hay ellos poner de un lado la Iglesia y la religión, y de otro lado la sociedad y la política. Profundizad un poco el sistema, y lógica y fatalmente habréis llegado en un instante a esos principios revolucionarios extremos, que ellos son los primeros en reprobar. No me cansaré de repetirlo, como todo lo de este mundo, la política debe ser católica, es decir, conforme a la ley de Dios y sometida a su voluntad tan santa como soberana, y el Papa, y los obispos, y los sacerdotes, y después de ellos todos los cristianos, tienen el derecho y el deber de recordar los grandes principios de la política cristiana a los gobiernos que los tienen en olvido, conduciéndolos así al primero de sus deberes. Dicen por último los católico liberales, que se limitan a reclamar en favor de Geu país las libertades públicas, indispensables según ellos a la verdadera libertad de la Iglesia, cuando son precisamente estas, libertades públicas, los del liberalismo, las que por declaración oficial de la Santa Sede son los enemigos mortales de la Iglesia, de la fe y de la sociedad. Efectivamente, ¿qué son esas famosas libertades públicas, sino las libertades revolucionarias del 89, esto es, la libertad de imprimirlo todo, la libertad de decirlo todo, la libertad de la herejía y del libre pensamiento, la libertad de las sociedades secretas y de los clubs, la supresión legal de la autoridad de la Iglesia, no menos que de la verdadera autoridad civil. Nuestros liberales son liberales precisamente porque reclaman y aclaman, como otros tantos principios de vida, todos estos que son principios de muerte. La Iglesia condena y rechaza tales principios, ellos al contrario los aceptan, y olvidando las reglas más rudimentales de su fe, piensan que la Iglesia está en un error, y que ven más claro que ella. Sus intenciones son buenas, esto es lo único que puede decir 5 en descargo suyo. Pero, ay Dios mío. Cuánto mal causan, sobre todo los eclesiásticos que en su número se cuentan, con este cúmulo de ideas falsas. Las verdaderas libertades públicas, las únicas que son verdaderas y buenas, son las libertades cristianas. Y estas libertades la Iglesia es la primera, o mejor, la única en reclamarlas y en combatir por ellas, tales son la libertad de la verdad, la libertad del derecho, la libertad de la familia y de la sociedad cristianas, la libertad en el ejercicio legítimo de la autoridad religiosa, civil y doméstica, si en una pareari, la libertad de todo lo puno y útil. Pero, como hombres de gran mérito y saber, buenos cristianos, frecuentemente eclesiásticos y teólogos, han podido llamarse católico liberales.
Por la sencilla razón de que los más grandes talentos están expuestos a engañarse como cualquier otro mísero mortal, sobre todo cuando se mezcla en el asunto un poco de pasión. Testigos el gran Bossuet cayendo en el galicanismo, y el inmortal Fenelon cayendo en el quietismo. Hoy es entre nosotros el liberalismo la cuestión candente, no es extraño que se le trate con cierto calor, y que anden los ánimos algo apasionados. Concíbese fácilmente que distinguidos ingenios, corazones generosos, dominados por su amor a la libertad, hayan podido confundir la libertad verdadera con la falsa y aclamar el liberalismo creyendo aclamar la libertad. En este caso se han hallado el Pelaa Cordeir y el conde de Montalembert, cuyos nombres gloriosos se invocan todavía con frecuencia como argumentos sin réplica en favor del liberalismo. ¿Quién habrá que no preste homenaje a sus intenciones y a su talento? Pero el cariño y respeto que nos merezcan las personas, no debe inducirnos a sacrificar jamás los principios. Siendo católico-liberales estaban en un error, y no hay más que decir. Pero además, considerad que no porque un hombre de virtud y de mérito se haya engañado sobre un punto cualquiera, deja de ser por esto digno de aprecio y de consideración en todo lo demás. Cuando una hermosa fruta se halla en parte roída por algún gusanillo, quitamos bonitamente la parte dañada y comemos o guardamos sin escrúpulo lo demás. Así hemos de obrar con respecto a algunas personas distinguidas, eclesiásticas o seglares, que se han dejado alucinar un tantico por los errores liberales. Admiremos, alabemos, imitemos en ellos todo, lo que veamos propio de buenos católicos, rechacemos con horror todo lo que tengan de liberal. Y ahí daremos a haga cual lo suyo sin fedo ni exageración. Precisamente en vista del peligro que a los hombres de bien inspiran el talento y hasta las virtudes privadas de los jefes del Partido Católico Liberal, el Santo Padre habló en su célebre breve a los católicos de Orleans. Nótenlo bien mis jóvenes lectores. El grupo amigo, de que habla el soberano pontífice no es otro que el Estado Mayor del Partido Católico Liberal. Los tales, nos dice el Papa, son quizás más peligrosos que los impíos, porque así como desconfiamos naturalmente de estos, nada malo sospechamos de unos hombres por otra parte inteligentes y más o menos piadosos, que profesan en alta voz su adhesión a la causa de la Iglesia. Es un grupo, están unidos, tienen diarios y órganos conocidos. No forman más que un grupo, y aunque como partido propiamente dicho son poco numerosos, su influencia se hace sentir en muchas partes. Es un grupo amigo, pero amigo y enemigo a la vez, amigo mientras son católicos, enemigos mientras son liberales, es decir, mientras admiten el error, mientras manifiestan oposición a la Santa Sede y dividen profundamente las fuerzas católicas, y el Papa repite a este propósito lo que tantas veces ha dicho, a saber, que a sus ojos este peligro es el más grave de cuantos amenazan hoy a la sociedad católica. Su doctrina es, equivoca, pues en ella cabe lo verdadero y lo falso, el bien y el mal. Adoptan los principios revolucionarios de 4789, por más que profesen un horror muy marcado a las consecuencias extremas de aquellos principios. Imitan a aquel famoso dialéctico que en una disertación filosófica decía gravemente, acepto el principio, pero niego las consecuencias. En vano querían demostrarle que las consecuencias emanaban inevitablemente del principio, no importa, repetía, acepto el principio, pero niego las consecuencias. Nuestros católico-liberales, dice el Santo Padre, al par que rechazan las consecuencias extremas de los errores, retienen y nutren obstinadamente su primer germen. Es la parte dañada de la hermosa fruta. ¿Y de qué procede el feliz éxito que Jaí ha alcanzado entre el vulgo? De que, no queriendo abrazar la verdad por entero, ni atreviéndose a rechazarla por completo, adulan consciente o inconscientemente los errores del día, o las preocupaciones que están en boga, conservando así la fidelidad bastante para no asustar demasiado a los católicos, y bastante, independencia, para mantenerse simpáticos a los mundanos, a los gobiernos y hasta allá a mismos protestantes y librepensadores. Liberales, son audaces, católicos, son prudentes. De Agiel. Dominio que los jefes del partido ejercen sobre las inteligencias poco sólidas, que forman el mayor número. Interpretan. A su modo, pero no como. La Santa Sede, la doctrina de la Iglesia, las encíclicas, el Syllabus, los breves apostólicos, los decretos del concilio, y ahí disfrazada, la verdad católica viene a asemejarse a corta diferencia al error liberal, al error que no cesan de acariciar, de ahí, repito, la causa de su influencia sobre el común de las gentes. Los jefes han llegado, sin poder imaginarlo, a trastocar enteramente los papeles, en vez de hacer concordar humildemente sus propios sentimientos con las enseñanzas de la Iglesia, quieren de grado o por fuerza doblegar las enseñanzas de la Iglesia a sus ideas personales, se esfuerzan, dice el vicario de Jesucristo, en interpretar las enseñanzas de la Iglesia de modo que concuerden a corta diferencia con sus propios sentimientos, y olvidan que la Iglesia es infalible, y no ellos.
En el fondo de todo esto hay sobra de orgullo y de obstinación. No faltan aún hoy, añade el Santo Padre, hoy, es decir, después del Syllabus, después del concilio, después de las advertencias reiteradas de la Santa Sede, quienes se adhieren a las verdades recientemente definidas para evitar la nota de cismáticos, más que por verdadera sumisión al fallo supremo. ¿En dónde está aquí, el espíritu calólico? No mira Dios sobre todo el Khorasan. En fin, en este breve memorable el Papa recuerda por 2 veces que la firmeza de la fe descansa únicamente en la sumisión perfecta al Espíritu y a las doctrinas de la Cátedra de Pedro, porque únicamente en ella se encuentra la infalibilidad de la enseñanza. A esta obediencia plena y entera a la Santa Sede hay que añadir indudablemente la deferencia y respeto debidos al obispo, pero este respeto y deferencia deben dejar intacto el primero de todos nuestros deberes, a saber, la sumisión al Papa, a su autoridad suprema, a todas sus enseñanzas y a todos dolorus consejos. Solo con esta condición seremos fuertes. Siempre debemos al obispo el respeto, la deferencia, obsequentes, pero solo debemos seguirle mientras él mismo siga a Pedro, único jefe de la Iglesia, único soberano pastor, y único doctor infalible. Por esto decimos, obsequentes, y no, sequentes. Oh mis buenos amigos, seamos católicos como conviene, no nos dejemos arrastrar por las simpatias o, por mejor decirlo, por las preocupaciones modernas. Repitamos también la aclamación de obediencia y amor que salió del Khorasan y de los labios de los 200 obispos reunidos en Roma en 4867 con motivo de las fiestas del centenar de San Pedro, Petrus solus loquatur, Petrum saalam sequamur. $. Esta es la única regla segura e infalible. Pero los católico-liberales están adheridos a la Iglesia como los demás católicos, y aman y buscan la verdad. No somos injustos con ellos. No, no somos injustos con ellos, sino justos y muy justos. Tenemos en cuenta sus buenas intenciones. Mas no debemos olvidar sus ilusiones, por cierto deplorables. Son hijos de la Iglesia, sí, pero, a su yodo, y la Iglesia declara en alta voz que este modo es absolutamente falso y peligroso a no poder más. Es preciso servir a Dios como quiere y como la Iglesia nos enseña. Y para servir verdaderamente a Dios y a su Iglesia, hay que comenzar por obedecerle, recibiendo dócilmente sus prescripciones, y siguiéndolas fielmente. Los católico-liberales hacen precisamente lo contrario, lejos de obedecer a la Iglesia quieren mandarla, y obran, en consecuencia. Venla en peligro, quieren defenderla, lo cual está muy bien, y para esto le ofrecen remedios de su invención. La Iglesia examina estos remedios, les manifiesta que en la pócima hay veneno, y ellos, firmes en su inexplicable terquedad, se obstinan en presentársela y quieren a toda costa que la beba. La envenenan creyendo salvarla. ¿Es esta una verdadera adhesión? Aman y buscan la verdad. Sí, pero ¿qué verdad? La suya, la que ellos se han forjado, no la libertad verdadera, la libertad de la Iglesia, la libertad de Dios. ¿Qué es, en Etoclo, la verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde debemos buscarla? No es de fe que se halla en la Iglesia, en los labios del jefe de la Iglesia. No es de fe que la Iglesia, que la Santa Sede es su incorruptible depositaria e intérprete infalible. Sí, allí está la piedra angular del espíritu humano, allí, y no en otra parte, brilla el sol de la inteligencia, de la razón pública y privada. Lo que en verdad ennoblece, agranda y eleva el entendimiento, es buscar siempre con humilde sumisión la verdad cuya depositaria es la Iglesia y cuyo soberano doctor es el vicario de Jesucristo. Puede darse nada más bello, más lógico, más grande, que ver a una noble inteligencia y sobre todo a un gran cristiano interrogar a la Iglesia, penetrar su pensamiento íntimo sobre todo lo que concierne al orden espiritual, moral y social, indagar en caso necesario aquel pensamiento con amorosa solicitud, penetrarse de él, desconfiar de las preocupaciones y del propio sentir, echar mano con avidez de los menores indicios de su doctrina y solicitar manifestaciones cada vez más luminosas y más extensas de tan benéfica verdad. En lugar de esto, que vemos en la escuela católico-liberal. Hombres, muchas veces distinguidos por los dones de la inteligencia, apasionándose por opiniones puramente humanas, ensayando por todos los medios imponerlas no solamente a sus correligionarios, sino hasta a la Iglesia, cerrando los oídos a todo lo que viene de Roma, interpretando a su modo los actos oficiales que les condenan, en particular la encíclica y el Syllabus, y eludiendo con miserables subterfugios los argumentos que les confunden. ¿Es esto amar la luz? Buscar la verdad. ¿Es esto ser católico de veras, y profesar verdadera adhesión a la Iglesia? No podemos menos de experimentar un profundo sentimiento de tristeza al ver cómo hombres de talento incontestable y de generoso Khorasan emplean los más nobles dones del cielo al servicio de ideas personales que la Iglesia rechaza y altamente reprueba. Poco instruidos por lo común en los principios de la teología y del derecho eclesiástico,
únicos que dan con autoridad la solución de estos grandes problemas, los católico-liberales confunden lo natural y lo sobrenatural. La escuela católico-liberal boga en pleno naturalismo, y olvida el grande hecho que domina el mundo, a saber, que habiendo Dios en su amor instituido el orden sobrenatural, es decir, el orden cristiano y católico, ni los individuos ni las sociedades, pueden, sin faltar a su primer deber, negarse a entrar en él, ni a con permanecer en el orden puramente natural. Siendo Jesucristo, único Dios verdadero, el Señor y Maestro de todas las cosas, las sociedades no menos que los individuos le deben, so pena de prevaricación y de reprobación. Fe completa, sumisión y amor, y como su Iglesia es su enviada en medio de las naciones, en el decurso de los siglos, toda criatura humana desde el príncipe hasta el menor de sus súbditos, debe a la Iglesia lo que debe al mismo Jesucristo. El que os oye, me oye, el que os desprecia, me desprecia, el que os recibe, me recibe. El deber de toda sociedad, así como de todo individuo, consiste pues en penetrarse del espíritu cató igual al ico y amoldar sus leyes y sus instituciones a los principios de la Iglesia. Todas las revoluciones del mundo no pueden alterar su esencia, los deberes de la sociedad no cambian, como no cambian los dirchas de Jesucristo y de su Iglesia. Esto recuerda sin cansarse la Santa Sede a nuestra sociedad extraviada, esto es lo que el gran pontífice de nuestro siglo proclamó solemnemente en aquella inmortal encíclica y en aquel Syllabus 1000 veces bendito, que constituyen una magnífica reivindicación del derecho católico y un admirable código de civilización cristiana. Y esto es también, con dolor lo decimos, lo que obstinadamente desconocen los católico-liberales. Consciente o inconscientemente, desprecian y rechazan el derecho católico, que es de institución divina, y de acuerdo en este punto con los revolucionarios, sustituyen el derecho divino por un falso derecho humano, que varía siguiendo los caprichos de los tiempos y de los pueblos. Cuando llegara el día en que todos los católicos, mostrando verdadera docilidad a la Iglesia y verdadera sumisión a Jesucristo y a su vicario, irán a buscar la verdad en donde se halla, en Roma, al pie de la cátedra de San Pedro, y no en Francia, ni en Bélgica, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni aun en América. Aquel día, cuya aurora saludamos, ya no habrá liberales, o al menos católico-liberales. Entonces todos los cristianos, todos los hijos de la Iglesia sin excepción, habiendo renunciado por fin a las divisiones que hoy les debilitan, aceptarán en su integridad la enseñanza del vicario de Jesucristo, se inspirarán particularmente en las saludables verdades contenidas en la encíclica y el Syllabus, y harán de ellas la regla no tan solo de su conducta privada, sino también y sobre todo de su vida pública. Entonces y solo entonces triunfará la causa de la verdad. Y mientras aguardamos el logro de nuestras aspiraciones combatiremos a los católico-liberales con tanta energía como a los liberales revolucionarios. No olvidemos que es el Papa quien lo ha dicho, en cierto modo, los primeros son más peligrosos a nuestro juicio que los segundos. Pero al fin, a pesar de su liberalismo, los católico-liberales son católicos, y tratar así a los católicos no es faltar a la caridad y... Permítime. No se trata aquí de los católico-liberales, sino del catolicismo liberal, o lo que es lo mismo, no de los católicos en cuanto son católicos, sino en cuanto son liberales. Por otra parte, amigos míos, si en nuestras apreciaciones sobre esta candente materia nos hallamos en desacuerdo con el soberano pontífice, acordémonos también de que su pensamiento es el que ha de juzgar y reformar el nuestro, y no el nuestro el que deba permitirse juzgar el suyo. La enseñanza del jefe de la Iglesia es la regla viviente de la fe, aquí, como en todas partes y siempre, a él toca enseñar, a nosotros someter nuestro juicio, a él juzgar la doctrina, a nosotros aceptarla con fe, con reconocimiento. Frente a frente de los católico-liberales, el jefe de la Iglesia no debe tener más en cuenta la caridad que la verdad. No perdamos de vista la bella máxima del dulcísimo y muy católico San Francisco de Sales, es caridad gritar al lobo cuanto se halla entre el ribaño, sea quien fuere. El buen santo habla aquí de los herejes y enemigos declarados de la Iglesia, y el Papa juzga y declara que los liberales no por cubrirse con el manto del catolicismo son menos peligrosos. Y con esta ocasión, con motivo de esta frase, peste muy perniciosa, que indignó a los cristianos a medias, resumamos brevemente la tesis católica. Resumen de la tesis: el liberalismo católico es una peste perniciosísima. El liberalismo católico es una peste perniciosísima, es decir, una enfermedad mortal, puesto que es un grave error contra la verdad revelada. Es herético en el fondo, pues niega bajo mil formas los derechos de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia sobre las sociedades humanas. Atribuye a los gobiernos el derecho de hacer sus leyes y dirigir su política en oposición con las leyes y voluntad de Jesucristo. Y negar esta soberanía social del Hijo de Dios no equivale a negar su divinidad. Negar este derecho y esta misión superior de la Iglesia no es negar directamente su misión divina.
El liberalismo es una peste perniciosísima, porque se extiende a todo e infiltra en todo el virus herético de las doctrinas protestantes y revolucionarias. Empieza por alterar la religión, ejerce su acción deletérea en la filosofía, de él ha nacido el ontologismo, se deja ver más al descubierto en la política con sus funestas ilusiones, con su impotencia absoluta para el bien, se revela en todo, en la educación, en la enseñanza, en la familia, en el individuo. Y de esta suerte contagia a muchas almas a quienes daña gravemente si ya no las echa del todo a perder. Las demás herejías, ha dicho un profundo pensador citado por un gran obispo, las demás herejías han podido ser reducidas a ciertos límites, mas el liberalismo tomando los nombres y las formas todas de la verdad, tales como, progreso, luces, libertad, igualdad, fraternidad, ley, civilización, etc., preséntase a los pueblos con tal disfraz y tan bellas apariencias, que si Dios no da al traste con esta colosal mentira, consumará la ruina de la Francia y de toda la cristiandad. El liberalismo es una peste perniciosísima, por sus tendencias, y por esto hace más crueles estragos en las filas de la juventud. Ningún católico pensó jamás en negar teóricamente la soberanía de Jesucristo y de su Iglesia sobre las sociedades humanas, mas en la práctica los tocados de esa peste del liberalismo condúcense como verdaderos liberales. En vez de defender, como debieran, el derecho de Jesucristo y de su Iglesia, véseles siempre prontos a sacrificarlo en aras de la política, de las exigencias del siglo, de las aspiraciones de la opinión pública, 6, de los hechos consumados. Se les ve defender, a lo menos indirectamente, la libertad de la impiedad para atacar a la Iglesia, y tienen por generosidad e hidalguía caballeresca defender los pretendidos derechos del error, reclamando para los enemigos de Dios privilegios iguales a los que solo competen a sus servidores. Les veréis hacer como hombres públicos actos mil que contradicen y anulan lo que como hombres particulares practican. Tales tendencias, consecuencia lógica de los principios católico-liberales, pueden conciliarse con la fe de un verdadero cristiano. ¿Puede un mismo hombre tener dos conciencias? Lo que para el hombre público es falso puede ser verdadero y viceversa para el particular. El liberalismo católico es una peste perniciosísima, porque paraliza y reduce a la impotencia a los verdaderos defensores de la Iglesia y del derecho. ¿En qué estriba toda la fuerza del pueblo católico? ¿No es acaso en la energía indomable de su fe? Y el liberalismo es una de las principales causas de que se haya debilitado la fe entre nosotros. Debilita la fe en las almas acostumbrándolas a ver el error obteniendo iguales consideraciones que la verdad. Desde el momento en que a ambos se conceden iguales derechos, se les rebaja a los dos a la infeliz categoría de meras opiniones. El liberalismo ha reducido la fe de gran número de cristianos a un simple puede ser, a una vaga probabilidad humana, a una opinión más o menos respetable. Nada más común en nuestros días, gracias a la influencia liberal, que oiga a muchos cristianos y aun a eclesiásticos hablar de opiniones religiosas. Se las pone en igual categoría que las opiniones políticas. El liberalismo sujeta unas y otras al criterio de las mayorías. El liberalismo es peste perniciosísima, porque introduce la división en el campo católico. La Iglesia descansa sobre la unidad no menos que sobre la verdad. El catolicismo liberal tiende a destruir la unidad al mismo tiempo que mina los cimientos de la verdad. Y tras bajo su abigarrada bandera a una parte de los católicos, en tanto que los demás permanecen fieles a la de la verdad, de la obediencia y de la sumisión a la Santa Sede. De ahí la existencia de dos partidos en el seno de la Iglesia, de ahí las divisiones y rencillas. Los católicos fieles protestan con y deben contra las concesiones otorgadas al error y al espíritu del siglo, de la otra parte los católico-liberales, que creen salvar a la Iglesia transigiendo con sus enemigos, acusan a sus adversarios de perderla con sus exageraciones, y gritan intolerancia, terquedad, ceguera. Atrévense a levantar su atroz gritería hasta los mismos obispos, haciéndoles embozadamente la misma acusación de que pierden la Iglesia. Testigo lo sucedido con el Sillabus y el Concilio. Y sí, como acontece en toda batalla recia y empeñada, algunos defensores de la ortodoxia y de la Santa Sede no miden con todo rigor matemático el alcance de sus tiros, si llevados del ardor de su celo en alguna falta contra la caridad, falta siempre reprensible, pero, que la debilidad de la naturaleza humana y el calor de la defensa explican y atenúan, entonces, por este exceso de celo se nos denuestra y persigue con mayor encarnizamiento y furor que el que se emplea contra los ateos. Y anticatólicos declarados. ¡Qué tolerancia la tolerancia católico-liberal! Vense entonces extraños y dolorosos espectáculos. Católicos fervorosos que en el templo oran reunidos con sus hermanos al pie del mismo altar y participan del mismo pan celestial, fuera de su recinto se miran y se tralan con mayor desvío, con mayor acritud que si se tratase de individuos pertenecientes a distintas religiones. Y cuánto no favorecen a los enemigos de la causa de Dios estas escandalosas divisiones. ¿Y sobre quiénes recae toda la responsabilidad de tales escándalos? Sobre el celo de los católicos puros.
Sobre el valor de los defensores de la Santa Sede. Cierto que no. Supondremos perversas intenciones en los católico-liberales. Tampoco nos atreveremos a tanto. La mayor parte de ellos se engañan de buena fe. ¿Quién es, pues, el culpable? Escuchad al Papa, que muy en alta voz nos lo tiene dicho. El culpable es el liberalismo católico. Sí, esta es la peste que después de haber alterado la verdad en las inteligencias trabaja cautelosamente en destruir la unión en los corazones. El liberalismo es, una peste perniciosísima, porque donde reina él hace imposible de todo punto la salvación de la sociedad. Como la enfermedad vegetal conocida por Filovera mata a la vida atacando la raíz, y ahí el liberalismo hiere de muerte a la sociedad corrompiendo sus fundamentos. El gran peligro, el gran mal de nuestras sociedades está en que se ha creído por muchos, aun católicos y aun eclesiásticos, que fuera del terreno particular de la conciencia de cada cual, se puede en pleno cristianismo ser neutral e indiferente para con la fe cristiana, como si no hubiese venido aún Jesucristo, o como si hubiese otra vez abandonado el mundo. Quien en mayor o menor escala profesare esta teoría, se condenará en la práctica a no poder hacer nada absolutamente en bien de la sociedad y para su salvación. Si queremos estudiar imparcialmente y con lealtad cuál sea el mal interior que a la sorda nos devora y nos mata, hallaremos que a pesar de nuestras creencias privadas hemos aceptado como axioma indiscutible la necesidad de lo que llamaremos el paganismo público, o sea el ateísmo nacional, y que cuando Cristo por la voz de su vicario y de su Iglesia ha condenado una doctrina como errónea y perniciosa, nosotros insistimos en elogiarla como indispensable. Cuando se nos enseñó una cosa, pusimos nosotros particular empeño en hacer irrisamente la contraria. Ahí está la causa de nuestra impotencia. Este mal, que no es otro que el catolicismo liberal, llega a paralizar hasta las buenas obras, hasta las oraciones, hasta las penitencias, que de todas partes se ofrecen a Dios para implorar el perdón y la salud. ¿Cómo salvar a Dios a una sociedad resuelta a pasarse sin él, a contrariar en todo sus enseñanzas, a desconocer y a violar sistemáticamente sus derechos? Puede razonablemente invocar el auxilio de Dios Padre contra los derechos, autoridad y reinado social de su propio Hijo Jesucristo. Si en el fondo de nuestras oraciones, de nuestros ayunos y demás obras buenas, hállase siempre la misma obstinación, si rogando y dando limosna sostenemos tercamente los mismos sistemas repetidas veces condenados por la Iglesia, si acariciamos siempre las mismas preocupaciones, adoramos siempre los mismos ídolos, las falsas libertades, los mortíferos principios del 89 resucitados en 1830 y de nuevo glorificados en 4852, necesariamente han de quedar estériles nuestras oraciones. La sabiduría, la santidad y la justicia de Dios mantendrán atadas las manos a su infinita misericordia. El libro de la Imitación ha dicho a este propósito una palabra que puede aplicarse a las sociedades todavía más que a los individuos: mejor es tener contrario al mundo entero, que a solo Jesús ofendido. Hoy en la situación a que ha reducido el liberalismo a las modernas sociedades, Jesucristo ofendido es quien está contra ellas, Jesús a quien ellas han arrojado de sí. De ahí estas dificultades que nadie sabe vencer, estas situaciones difíciles que nadie logra dominar, ante las cuales quedan gastados, anulados uno tras otro todos los hombres públicos. En tanto que social y políticamente no vuelva a reinar el Rey Jesucristo por medio de la saludable dirección de la Iglesia, a pesar de las oraciones y de las buenas obras, la salvación es radicalmente imposible. La mano liberal irá destruyendo por un lado lo que por el otro vaya sembrando y edificando la mano católica. Como el mulo, animal mestizo, el liberalismo católico, doctrina mestiza, fruto híbrido de falsa doctrina y de falsa caridad, es infecundo y esteriliza todo lo que toca. El liberalismo católico es una peste perniciosísima, porque coloca en la base de nuestras instituciones públicas principios cuyas consecuencias extremas, rigurosamente lógicas, conducen a espantosos horrores. El principio fundamental del liberalismo puede resumirse así: ante la ley, el error tiene los mismos derechos que la verdad. De ahí procede la libertad de pensar, que puede formularse del siguiente modo: tengo el derecho de pensar cuanto se me antoje, de creer lo que quiera, de negar lo que no me guste. Tengo el derecho de creer que no hay Dios, que no tengo alma, que es lícito robar, y que puede matarse a un hombre como se mala a una gallina. De ahí también la libertad de conciencia. Todas las religiones, dícese, tienen igual derecho al respeto y a la protección de la ley. El mismo respeto, la misma protección para el Evangelio que para el Alcorán, igual respeto al cristiano que adora a Jesucristo, que al judío que lo blasfema, al católico que venera la Santa Eucaristía, que al protestante que la pisotea, en fin, el mismo respeto para el mártir que para su verdugo. Del mismo principio viene la libertad de la palabra: tengo el derecho de decir lo que imagino, y nadie lo tiene de hacerme callar. Tengo el derecho de blasfemar. El que me impida alabar a Dios o el que me prohíba insultarle,
uno y otro atentan a mi libertad, y por consiguiente cometen un crimen. Igual origen reconoce, la libertad de la prensa, todo lo que tengo derecho de decir, tengo derecho de imprimirlo y publicarlo. Cualquier apóstata tiene derecho de escribir que Jesucristo no es Dios, y nadie absolutamente lo tiene para prohibir su libro o su periódico. Finalmente, de ahí nace, la libertad de acción. Tengo derecho para hacer cuanto se me antoje y poner en obra cuanto imagine, con la sola condición, aun perfectamente arbitraria, de no faltar a lo que ordena la policía. Indudablemente todos los católico-liberales, y hasta todas las personas honradas, rechazan con indignación esas absurdas y horribles locuras, pero admiten buenamente los principios de donde se derivan, y en lo más abyecto de la sociedad no faltarán jamás terribles lógicos que saquen las consecuencias. Es finalmente el liberalismo católico, una peste perniciosísima, porque los católicos contagiados con ella acaban por ser, de buen o mal grado, autores de todas las ruinas públicas. En todos tiempos y en todas partes muestra la historia moderna que las ilusiones o la debilidad de los hombres de bien son los precursores y causa principal de los excesos revolucionarios. Todo 89 lleva tras sí un 93, como toda flor lleva en su cáliz el germen de su fruto. El liberalismo es la revolución en flor, la demagogia y la anarquía son la revolución en fruto. La revolución se halla desacreditada ante sí misma por los desastres que ha causado en el espacio de un siglo, la tenemos convicta y confesa de habernos dado tantas mentiras como promesas, sus adeptos más ardientes son los primeros en declararla en vergonzosa bancarrota. Este fuera el momento decisivo de sacudir el yugo y volver al orden cristiano. Dios ha preparado en cierto modo los caminos, quien nos impide resucitar a la verdadera vida católica, a la verdadera vida social y política. ¿Quién? No son ciertamente los insensatos furiosos de la Commune, no. Son los enemigos declarados de la religión y de la sociedad, son, sí, los cristianos fal-bajosificados, los falsos hombres de orden, quienes proclaman y conservan los principios de esta misma revolución cuyas violencias les llenan de horror, son los revolucionarios templados, son los católico-liberales. El liberalismo es quien detiene al hijo pródigo que pugna por volver a la casa paterna, que quiere arrojar lejos de sí los harapos del libertinaje para cubrirse con el blanco vestido de la verdadera libertad, que ansía sacudir el yugo infame de la anarquía, y el no menos infame del despotismo, para entregarse sumiso y cegniado bajo la mano paternal de la verdadera autoridad. ¿Y cómo le tiene de cena y paralizado el liberalismo a ese hijo pródigo, que es la moderna sociedad? No por otra cosa sino porque el liberalismo es la doctrina de la revolución, como la revolución es la práctica lógica del liberalismo. Si la revolución no tuviese más que sus procedimientos violentos y vejatorios, fueran sus triunfos muy pasajeros, por medio de las doctrinas perpetúa su imperio, y son los principales fautores de estas doctrinas los liberales católicos, que, a pesar de sus buenas intenciones, oponen a toda resurrección cristiana de la sociedad un obstáculo poco menos que insuperable. En Francia, como en lo restante de la Europa cristiana, la fuerza principal de la revolución estriba en el apoyo que los hombres de orden prestan a sus detestables principios, más bien que en el furor con que los revoltosos se apresuran a sacar sus consecuencias. El liberalismo es la verdadera ponzoña que mata, la anarquía no es sino la descomposición que sigue a la muerte. ¿Y cuántos hombres de orden se hallan en este caso? Más de 80 por cada 100. Ni uno de ellos quisiera morir sin sacramentos, todos conservan la fe, aunque no todos la practiquen como debieran. Son, pues, católicos, sí, pero son aún más liberales que católicos, por esto, sin quererlo y hasta quizá sin saberlo, se hacen instrumentos del grave mal que acabamos de exponer. Pregunto, pues, a todo hombre de fe y de buen sentido, no tiene razón en exclamar el doctísimo obispo de Poitiers en una de sus pastorales, que ha sido un verdadero acontecimiento, o vosotros que nada tenéis de común con la impiedad de los liberales revolucionarios, pero que profesáis las doctrinas del catolicismo liberal irrevocablemente condenado por la Iglesia, escuchad y atended, el orden debe estar fundado, no al lado del fundamento cristiano, sino sobre de él. Fuera de él no hay sino convulsiones, debilidad, hundimiento definitivo, es decir, desorden, anarquía, y por consecuencia inevitable la vuelta a un despotismo que estáis condenados a traernos otra vez mientras andáis maldiciéndolo a todas horas. Tales son, amigos míos, los frutos venenosos del liberalismo católico. Por los frutos juzgad del árbol. ¿Cómo debemos, pues, portarnos en la práctica? Muy sencillo, ser católicos de L a cabeza a los pies, católicos en nuestras ideas, en nuestras opiniones, en nuestras simpatías, en nuestras palabras, católicos en todo y para todo, en nuestros actos públicos como en nuestra conducta privada. Y como la primera condición para ser católico es estar verdadera y absolutamente sometido al vicario de Dios, jefe supremo de la Iglesia y regla viviente de la verdadera fe, nuestro primer cuidado debe ser huir, como del fuego,
de todo lo que puede disminuir y alterar en nosotros, por poco que sea, el religioso respeto y dócil obediencia a las indications de la Santa Sede. Este punto es de suma importancia. En nuestros estudios, discusiones, lecturas, conferencias, hasta en nuestras relaciones y amistades, pocas veces tenemos esto en consideración, y de ahí procede que tan a menudo quedamos vencidos por el astuto enemigo. Mas vosotros, queridos hijos, nos ha dicho el Santo Padre, recordad que el romano pontífice ocupa en la tierra el lugar de Dios, y que por consiguiente en todo lo que atañe a la fe, a la moral y al gobierno de la Iglesia, puede decir con Jesucristo, quien conmigo no recoge, esparce, haced, pues, consistir vuestra principal sabiduría en una absoluta obediencia y libre y constante adhesión a la silla de Pedro. 1. Con esta infalible piedra de toque podremos y si hay mismo distinguir el oro, puro del engañoso oropel. Toda doctrina, cualquiera que sea, que en poco o en mucho sea parte de la enseñanza de Roma debe ya por esto solo parecernos sospechosa, y no solamente sospechosa, sino inadmisible, y no solo inadmisible, sino digna de ser a todo trance combatida. Este es, el buen combate de la fe, de que habla el apóstol San Pablo, y en el cual estamos todos llamados a tomar una parte más o menos activa, unos como jefes, tales son los obispos y sacerdotes, otros como simples soldados de Cristo, tales son los seglares. Pero ¿qué debemos hacer para precavernos de lo que el Santo Padre ha llamado el virus de las opiniones católico-liberales? Por de pronto no leáis, o no lo hagáis sin suma precaución, los diarios, revistas y folletos de este partido. El diario en particular es como la gota de agua cotidiana que poco a poco cava la piedra y pervierte el corazón. Cada día nos lo está mostrando una dolorosísima experiencia. Si queréis no contagiaros con la peste del liberalismo católico, no leáis, por Dios, diarios católico-liberales. Y notad que los más peligrosos son los de formas más suaves y almibaradas. Leed por el contrario, ya que es preciso leer un periódico u otro, leed asiduamente uno de esos por desgracia tan escasos que tienen por divisa Canfie. Más en todo a la letra y espíritu, de las enseñanzas del Papa. No os arredréis por las injustas y amargas críticas de que suelen ser objeto tales publicaciones. Si tanto se las aborrece, es porque no entran en pactos con el error que está de moda, es porque olfatean muy de lejos y no pierden la pista a la caza malvada que teme sus tiros, es porque ponen de manifiesto con enojosa importunidad los complots, trampas y habilidades perversas del enemigo, es porque no saben adular a la opinión pública, como es vicio común de diarios liberales, es finalmente porque están dispuestos a todo, antes que a retroceder una línea cuando se trata de defenderla. Verdad, el dicho, los sanos principios, la causa del Papa y de la Iglesia Católica. Además, procurad instruiros formal y seriamente en lo que toca a las principales cuestiones que se ventilan hoy día, buscando la luz donde se halla, es decir, en libros católicos romanos sin tacha, donde no se encuentra mezclado lo verdadero con lo falso, donde pueda beberse pura y limpia el agua de la verdad. La ignorancia de la doctrina católica es casi siempre lo que mantiene en su error a muchos católico-liberales. Esta ignorancia noma comúnmente una preocupación lamentable que hunde más y más cada día a los jóvenes en sus extravios, y es la de que ellos no pueden ocuparse de cuestiones de doctrina, que no entienden de eso, que son cosa de curas y de teólogos, etc. Así continúan sistemáticamente aferrados al liberalismo en la práctica, bajo pretexto de que no pueden juzgar de él en teoría. Guardaos de tal ilusión. Os haría cada día más esclavos del error liberal, os dejaría inoculado por todos los poros el virus de las opiniones liberales. Finalmente y sobre todo guardaos de eclesiásticos tocados de semejante epidemia. Un cura católico liberal causara él solo más desastrosos males que 500 seglares. En punto doctrinas la palabra de un seglar tiene por lo común poca autoridad, en el clérigo es otra cosa. De él ha dicho Dios, los labios del sacerdote guardarán la ciencia, y de su boca se aprenderá la ley. Pues bien, ¿qué hace el cura liberal? Allá es que le piden verdad, les da mentira, y qué mentira, gran Dios, la que el soberano pontífice ha declarado explícitamente más, digna de horror para los católicos de nuestros tiempos que las mismas blasfemias revolucionarias. La mayor desgracia que puede sobrevenirle a un cristiano seglar, ha dicho poco H. Pío IX a uno de nuestros obispos, es tener por amigo y consejero a un sacerdote imbuido en malas doctrinas. A un clérigo de malas costumbres o se le desprecia o se le rechaza, un clérigo de malas doctrinas seduce con tanta más facilidad cuanto sus opiniones parecen más acomodadas a las que están actualmente en boga. Amigos míos, queridos amigos, no os dejéis engañar por el brillo de nombres ilustres y de reputaciones esclarecidas. A los eclesiásticos católico-liberales les falta el primero de todos los méritos, fe pura y criterio sólido. Así como no es oro todo lo que reluce, tampoco es verdad y ciencia todo lo que lo parece. Los pocos eclesiásticos que por vanidad o por espíritu de independencia tienen la desgracia de patrocinar al liberalismo católico,
suelen ser o caracteres excéntricos o ambiciosos que pueden tener algo de brillo exterior, nunca la verdadera ciencia y el verdadero espíritu de la Iglesia. Guardaos de clérigos liberales, sean cuales fueren su celo y su ilustración. Si por un lado hacen algún bien, causan por otro mucho mayores males, harto se dieron a conocer durante el último concilio, mostráronse galicanos solo porque eran liberales. Y nada ya queda del rancio galicanismo, pero dura aún el liberalismo, y, salvo honrosas pero rarísimas excepciones, el espíritu de dichos liberales es el mismo de los antiguos galicanos. Su misión no es siempre Camburchan. Después de tantos avisos como ha dirigido el Papa, avisos que nadie de entre el clero puede desconocer, preció les era a muchos haber tenido gran dosis de candor y de buena fe para encontrar disculpa ante el tribunal de Dios. Una palabra para acabar. ¿Por qué razón en estas páginas os habéis dirigido con preferencia a la juventud? No toca tan de cerca esta cuestión a los viejos como a los jóvenes. Indudablemente, pero los viejos suelen ser tan a menudo incorregibles. Fácil es enderezar un árbol joven que no crece como debiera, probad de hacerlo con uno a quien largos años de vida han endurecido ya en su deformidad. El joven es por su natural honrado, sincero, de corazón bueno y generoso. Por esto me dirijo con preferencia a vosotros, jóvenes amigos míos. Confío en que después de haber leído con atención y delante de Dios mi pobre trabajo, ni uno de vosotros se dejara contagiar poco ni mucho de la peste católico-liberal, así aseguraréis vuestra salvación y cuis a la de otros muchos. Que Dios os conserve en la pureza de la fe y en la santidad de su amor. Epílogo. Con ocasión de las primeras ediciones de este librito, un sacerdote que hace 25 años vive totalmente consagrado con no escaso fruto a la salvación de la juventud, me escribió las siguientes líneas, con que voy a terminar. Jamás insistiremos lo bastante, nosotros sacerdotes, dispensadores de la doctrina y directores de las conciencias, en el examen de las causas que engendran el liberalismo en nuestros jóvenes. 3 son las principales, la media ciencia, el orgullo y el falso juicio. La poca instrucción religiosa, los jóvenes se forman muchas veces un catolicismo de fantasía, blasfeman de lo que ignoran, y sin sospecharlo caen en graves errores, que son en el fondo, verdaderas herejías. El orgullo. Faltales el sentimiento de la obediencia católica, base de la fe, y por consiguiente de la salvación. Van siempre en busca de rodeos, de excusas, de toda clase de pretextos para eludir el deber de la obediencia. Ahora bien, hay que obedecer al Papa, como hay que obedecer a Jesucristo, cuyo jugar ocupa aquel en la tierra, y a la manera que nunca se es demasiado obediente a Jesucristo, y si ahí tampoco nunca se obedece en demasía al Papa. Nada de esto, comprende el joven católico liberal. Fuera de aquello que imagina estrictamente necesario, lo demás a nadie lo consulta más que a su propio criterio. El falso juicio, a fuerza de leer periódicos bastardos, revistas y libros semicatólicos, a fuerza de frecuentarse con las personas del partido y de burjarse de los demás, han concluido por falsear de tal modo su juicio, que su enfermedad se hace casi incurable. De estas 3 causas dimana también la terquedad, carácter distintivo de todos los errores. Existe notable semejanza entre el jansenismo del siglo XVII y el liberalismo del XIX, el misino espíritu de sutileza, el mismo orgullo piadoso, la misma obstinación en desdeñar las admoniciones y enseñanzas de la Santa Sede, el mismo cabildeo femenil, las mismas habladurías de los que se llaman así propios grandes hombres y grandes escritores, el mismo fanatismo por algunos obispos a expensas del Papa y del Episcopado. Es la peste personificada, como ha repetido muchas veces Pío IX. Pero es una peste muy en boga, una peste aristocrática, con guante blanco y falda de seda, es la peste de los presumidos. Como en otro tiempo en Port Royal, sienten una comezón irresistible de meter mucho ruido y adquirir nombradía, su táctica consiste en hacer el papel de víctima inocente y perseguida, y en emplear un arte excelente para seducir y hacer suyos con predilección los jóvenes y las mujeres de mundo. La semiciencia, el falso juicio y la terquedad son los caracteres del dócil rebaño, de los carneros, mientras a los geíes les distingue el orgullo con toda su audacia y sus sutilezas. Conviene insistir sobre esto, que podrá no ser del gusto de todos, pero que será siempre la verdad, ja pura verdad. Cuanto más fácil y breve es decir, creo firmemente todo lo que enseña la Iglesia, todo lo que dicen ya las breves y las encíclicas del soberano pontífice.